Esto tiene que ser la transmigración más ridícula de la historia. Un hombre se transmigró a un libro mágico y durante 300 años nadie lo ha abierto. Solo y frustrado maldijo en la biblioteca, pero nadie podía oírlo. En este imperio hay muchos grandes magos. Sus teorías son cursos obligatorios para cada estudiante, pero un tomo mágico estaba volviéndose loco con quejas. Esos llamados héroes y sabios eran todos idiotas. Para enseñarles en aquel entonces había puesto innumerables esfuerzos. Él no pertenecía originalmente a este mundo. Su memoria terminó con un accidente de coche. Cuando abrió los ojos de nuevo, se había convertido en un tomo mágico, registrando conocimiento infinito. Después de que pasara el pánico inicial, encontró alegría en ser un libro que cultivaba magos y presenciaba el nacimiento de leyendas. Los grandes nombres de la historia lo habían sostenido en sus manos y leído de él. Solo abrir las páginas y vastos conocimientos fluirían a sus mentes. Enfrentándose a monstruos feroces, podrían encontrar instantáneamente maneras de lidiar con ellos, aunque él tenía un mal temperamento y a menudo regañaba a los estudiantes severamente. A lo largo de miles de años, enseñar a genios se convirtió en su único consuelo. Siempre que un portador fallecía, era transportado a un nuevo lugar, pero esta vez había estado inactivo en la biblioteca durante 300 años completos. La soledad de ser ignorado casi lo volvió loco. Desesperadamente oró por dentro: «Alguien, por favor, ven a leerme». Justo entonces, un chico buscando libros pasó por la estantería. Aunque sabía que el otro no podía oírlo, el tomo mágico aún gritó emocionado. Solo aquellos que lo tocan o tienen un contrato con él pueden escuchar su voz. El chico aún así se fue. Justo cuando el tomo mágico perdió la esperanza, una mano se extendió hacia el estante. El niño lo bajó con precisión. El tomo mágico contuvo su emoción y llamó con el tono más calmado. El niño se sobresaltó por la voz que apareció de la nada y miró alrededor. Reveló su prestigiosa identidad como el legendario tomo mágico, Grimoire. El chico, medio creyendo, siguió las instrucciones y abrió la tapa. Una brillante luz dorada estalló y las páginas volaron como cosas vivas. Un círculo mágico se desplegó bajo los pies del chico, reflejando innumerables imágenes futuras. Esas imágenes mostraban su avance desde aprendiz hasta gran mago. El chico cayó al suelo, completamente sorprendido por esta escena fantástica. El tomo mágico declaró solemnemente que este era el futuro que crearían juntos. Despertaría los asombrosos talentos del chico y forjaría una nueva leyenda. Pero todo esto era una mentira. No sentía ningún talento mágico en absoluto. Esto era solo palabrería para atraer al chico a que le leyera. Sin embargo, el chico dijo que no quería convertirse en mago. Su sueño era convertirse en caballero. El libro de magia se congeló instantáneamente, sintiendo una ola de desesperación en su interior. Urgentemente preguntó el nombre del chico y supo que se llamaba Chena. El tomo mágico improvisó y propuso el concepto de un espadachín mágico, explicó, empuñando una espada con una mano y lanzando magia con la otra. ¿Qué tan genial es eso? En este momento comenzó a aparecer un anhelo en los ojos de Chena. Imaginó esa figura heroica en su mente, su corazón latía desenfrenadamente. Espadachín mágico, este título sonaba poderoso y genial. El tomo mágico actuó en el momento justo, instándole a abrir las páginas de nuevo. Chena se apresuró a cumplir con entusiasmo. Un complejo círculo mágico surgió de las páginas. Aparecieron términos de un contrato antiguo, anunciando que estarían vinculados entre sí desde ese momento. Un patrón único apareció en el dorso de la mano de Chena. Grimoire estaba lleno de alegría por dentro. La espera de 300 años finalmente había terminado. Su juego de cultivo finalmente podría reiniciar, pero Chena de repente cayó en el arrepentimiento. Recordó que venía de una familia de caballeros donde aprender magia era un tabú. Si su familia lo descubre, podría ser completamente expulsado. Con voz temblorosa expresó su deseo de retirarse del tomo mágico. La alegría del Grimorio se congeló instantáneamente, transformándose en una ira imponente. Enojado, regañó: «¿Tienes miedo de que tu padre te regañe?». Chena admitió tímidamente que esa era parte de la razón. 300 años de espera sin llegar a nada casi volvieron loco a Grimoire. En su pánico, Chena pensó en una solución, proponiendo introducir nuevos estudiantes. Grimoire fríamente destrozó su fantasía. El contrato no podía ser cambiado. Hasta que el portador murió, no pudo contratar con nadie más. Maldijo a Chena como un bastardo. «Si no podías hacerlo, ¿por qué firmaste?». Chena solo pudo disculparse repetidamente, lleno de culpa, pero pronto una oleada de ira por haber sido engañado reemplazó la culpa. De repente se dio cuenta de que este libro lo había presionado primero. Ya había tenido suficiente y decidió terminar con esta absurda farsa. Empujó al Grimorio de nuevo en la parte más profunda del estante y le dijo fríamente: «Si pudiste esperar 300 años, puedes esperar hasta que yo muera». Grimorio le gritó mientras se alejaba, pero no pudo detenerlo. Se obligó a calmarse y trató de usar su poder de autoridad. Grimoire le ordenó que se detuviera, pero los pasos de Chena no se detuvieron ni un segundo. Grimoire se puso completamente nervioso. Esto significaba que tendría que esperar infinitamente otra vez. La desesperación y la ira abrumaron su razón y lanzó la maldición más cruel. Lo maldijo para que cayera de inmediato, se rompiera la cabeza y muriera en el acto. Tan pronto como las palabras cayeron, Chena pisó una hoja caída. Su pie resbaló, perdió el equilibrio y cayó pesadamente al suelo. Luego, la sangre se extendió. El chico de cabello negro yacía en un charco de sangre y nunca se movió de nuevo. No fue sino hasta media hora más tarde que el cuerpo fue descubierto. La biblioteca volvió al silencio por la noche como si nada hubiera pasado. Grimoire se sentía complicado por dentro. Hubo una breve lástima, pero más que eso fue la renuencia y la ira por haber esperado 300 años para nada. Comenzó a fantasear sobre a qué lugar magnífico sería transportado. Por supuesto, también podría ser la apestosa casa de alguna pobre persona. De cualquier manera, tenía que ser mejor que este maldito estante. Justo entonces resonaron pasos claros en el silencio, luego el sonido de una cerradura siendo forzada. La puerta fue empujada y un estudiante con capa se deslizó adentro. Se movía con cautela y determinación. Definitivamente no era una ladrona común. Se desplazaba rápidamente entre las altas estanterías, aparentemente buscando algo. Un pensamiento cruzó por la mente de Grimoire. ¿Podría estar buscándome? De repente se dio cuenta de que las campanas de medianoche estaban a punto de sonar. El momento de la transportación llegaría en solo un minuto. Un gran pánico se apoderó de él. No podía perder esta oportunidad. Usó todas sus fuerzas para enviar un llamado silencioso a esa figura. «Por favor, mira hacia aquí».
Léeme. En el último momento, la chica pareció percibir algo y se dio la vuelta. Su mirada se fijó en él y se apresuró a acercarse. Su mano alcanzó el lomo. Las campanas de las 12 sonaron justo a tiempo. El Grimorio suspiró por dentro. En el mismo capítulo, él había dado la bienvenida a su segundo contratista. Después de que la tensión pasó, la chica suspiró aliviada. Grimoire estaba secretamente alarmado. Ella realmente podía evitar toda vigilancia para entrar a la biblioteca. El tomo mágico de repente emitió luz. Un joven apareció desde adentro. Preguntó el nombre de la chica. La chica respondió suavemente que su nombre era Rayleigh, pero que no tenía apellido. Grimoire sintió curiosidad y preguntó cómo lo encontró. Lo que más le desconcertó fue que podía escuchar sus pensamientos. Esa era una fluctuación que solo los contratistas o seres especiales podían percibir. Rayleigh también estaba confundida. Ella dijo que simplemente lo escuchó mientras andaba por ahí. Esta respuesta agitó enormes olas en el corazón de Grimoire. Una suposición se formó en su mente. ¿Podría esta chica poseer una afinidad de mana comparable a la de los dragones? El talento genio de 1 en 10.000 entre los humanos podría estar justo frente a él. Si esto fuera cierto, ella se convertiría en la aprendiz más grande de la historia. Le dio un ligero toque en la nariz y se presentó solemnemente, declarando que la cultivaría para convertirla en una legendaria gran maga. Luego Rayleigh lo llevó de regreso al dormitorio. Grimoire se dio cuenta de las camas vacías y preguntó dónde estaban los demás. Rayleigh dijo calmadamente que todas sus compañeras de cuarto se habían ido a casa por las vacaciones. Grimoire se dio cuenta de que Rayleigh estaba tratando de ocultar su pasado. Como su maestro, le pidió que le contara en detalle. Rayleigh bajó los ojos y relató su terrible infancia. Desde que podía recordar, la habían reducido a herramienta número 2 para el gremio de ladrones. En la misma situación estaba un chico llamado número 1. Año tras año, ella luchó por sobrevivir a misiones peligrosas. Sin embargo, la sociedad de ese entorno nunca perdonó a ninguna persona débil. Esas miradas codiciosas dirigidas hacia ella se volvieron cada vez más repugnantes. Para protegerse, una vez usó la sangre de otra persona como advertencia, pero el miedo no pudo eliminar el deseo. El acoso aún la seguía como una sombra. Eventualmente, escapar se convirtió en la única salida. Grimoire lo entendió. Alguien debió haber descubierto su talento y la envió a esta academia de élite como un reclutamiento especial. Recordó sus habilidades de infiltración, una marca dejada por su vida como ladrona. Luego le preguntó con preocupación si fue acosada en la academia. Rayleigh hizo una pausa y mencionó un hombre noble que la ayudó. Grimoire prometió que la ayudaría a dejar su huella en la historia. Un fuerte grito de repente resonó fuera de la puerta, rompiendo la breve paz. Los compañeros de cuarto maldecían y se preguntaban por qué la puerta estaba cerrada con llave, dejándolos sin lugar para dormir. Grimoire estaba atónito. Esto era completamente opuesto a lo que ella acababa de decir. De repente entendió que lo que ella había dicho antes probablemente eran todas mentiras. 3 chicas arrogantes entraron de golpe. Cuando amaneció, la lección unilateral finalmente terminó. Grimoire miró los chichones en su cabeza por los golpes, sintiéndose incómoda. Pero Rayleigh fingió que no había pasado nada, diciendo que su fuerza era como la de flores de invernadero. Él suspiró y preguntó por qué ella nunca se defendía. Rayleigh sonrió con amargura. Pelear contra los nobles solo lograría que la expulsaran. Grimoire señaló la contradicción central. En un entorno así, ¿dónde está el tiempo para estudiar? Solo había 2 caminos por delante. Él claramente expresó los pros y los contras. Uno era soportar el acoso a cambio de un futuro brillante en la academia. El otro era renunciar a todo, abrazar la libertad, pero un futuro incierto. Rayleigh pensó durante mucho tiempo y dio su respuesta. Los procedimientos de retiro fueron sorprendentemente rápidos. Menos de 3 minutos y estaba hecho. Rayleigh se sorprendió de que solo ella pudiera ver la forma humana de Grimoire. Él explicó que esto era solo una ilusión para facilitar la comunicación. Luego suspiró que dejar la academia era algo lamentable. Los artefactos divinos de la competencia anual de la arena aquí, pociones especiales para estudiantes destacados, tantos privilegios y recursos, ahora estarían fuera de su alcance. Rayleigh frunció el ceño y se quejó de por qué no lo dijo antes. Grimoire pensó que ella lamentaba haberse retirado, pero ella negó con la cabeza. Era solo que el almacén y la puerta estaban en direcciones opuestas, obligándola a tomar un desvío. Grimoire se mostró momentáneamente confundido, sin entender su significado. Rayleigh preguntó sin rodeos. ¿No le estaba diciendo que fuera a tomar esas cosas? Con su talento y su enseñanza, esas recompensas serían suyas tarde o temprano. Entonces, ahora ella simplemente estaba recuperando sus futuras posesiones por adelantado. Llegaron a una salida de emergencia oculta. Un cruce apareció adelante. Rayleigh admitió que no sabía la dirección. Grimoire decidió enseñar su magia de búsqueda de caminos. Rayleigh dijo que la aprendió en la academia, luego lo demostró en el lugar. La luz azul exploró en diferentes direcciones, revelando trampas a la izquierda y un callejón sin salida a la derecha. Ella sacó su conclusión con confianza y pidió su evaluación. Grimoire afirmó su habilidad, pero también señaló el problema. Su magia era demasiado convencional, limitada por reglas mediocres. Él quería que ella se liberara y pensara de una manera más excelente. Él la guió para liberar poder mágico en múltiples direcciones simultáneamente, enseñándole a concentrarse y rastrear cada partícula de poder mágico. Rayleigh cerró los ojos y se concentró con todas sus fuerzas. Cuando él le dijo que visualizara las partículas, de repente abrió los ojos. Un mapa completo de todo el pasaje apareció instantáneamente y claramente en su mente. Al atardecer, habían abordado un barco y dejado la academia atrás. La bolsa de Rayleigh estaba llena de pociones y artículos recolectados de antemano. Grimoire la miró con el corazón lleno de alivio y anticipación. 300 años de espera finalmente habían traído un viaje gratuito y un aprendiz extraordinario, pero todavía tenía que hacer esa pregunta clave. Ella se retiró de la escuela solo para estudiar magia con él. ¿Cuál era su verdadero propósito detrás de todo esto? El gran incendio de lo más profundo de su memoria seguía ardiendo en los sueños de Rayleigh. Las llamas abrasadoras devoraban sin piedad lo que una vez fue su escondite. Gritos y ruegos de misericordia fueron completamente ahogados por las explosiones. Una mano la agarró, arrastrándola desesperadamente hacia la vida. Miró hacia atrás con horror a ese mar de llamas que se había convertido en un infierno. Una figura decidida se mantuvo en la luz del fuego, bloqueando todo peligro para ellos. Esa imagen se convirtió en su pesadilla durante incontables días y noches después.
Al oír la pregunta de Grimoire, ella admitió que tenía que volverse más fuerte. Grimoire vio fácilmente la verdad oculta detrás de esa determinación. Era claramente la llama de la venganza, ardiendo silenciosamente en sus ojos. Relaya bajó la cabeza, reconociendo en silencio esta pesada respuesta. Grimoire sentía curiosidad y quería conocer el cuadro completo de la tragedia, pero sabía bien que descubrir las cicatrices de los demás no era agradable. Además, su infancia estaba llena de sombras y debía ser aún más amarga. Podría aprender despacio, no había necesidad de apresurarse a tocar esas heridas. Sin embargo, Relaya levantó la cabeza y le devolvió la pregunta. Quería saber por qué trabajaba tan duro para formar magos. Grimorio cayó en un breve silencio. Se trataba de 1000 años de encarcelamiento y redención, pero al final dio una respuesta cínica. Dijo que todo esto era simplemente porque lo encontraba divertido. Al regresar a su alojamiento temporal, Relay recordó su verdadero problema. Había abandonado la escuela apresuradamente, y su camino por delante de repente se volvió incierto. Grimoire le recordó que el profesor había escrito una carta de recomendación. Relay lo buscó y encontró un nombre extraño en la carta, Torre Irantes. Grimoire reflexionó repetidamente sobre este título. No tenía ninguna impresión de ello. No estaba entre las torres famosas en su conocimiento. Pensó que el profesor recomendaría una de las 5 grandes torres del imperio. Las torres eran clave para que los magos acumularan conexiones y recursos. Solo la fuerza no era suficiente, el capital político era igual de importante. La recomendación del profesor lo hizo sentir inexplicablemente irritado, pero Relae habló en ese momento, corrigiendo cuidadosamente su percepción. Ella explicó que la Torre Irantis era en realidad una de las 5 grandes torres actuales del imperio. Abrió un tomo pesado, tratando de presentárselo. Las páginas contenían un retrato de un anciano de pelo blanco. Grimoire no pudo evitar preguntarse por qué se usó un retrato tan antiguo. La respuesta de Relaye lo dejó atónito. Esta fue en realidad la apariencia de la persona en su mejor momento, y aún más increíble. Este fundador todavía estaba vivo hoy. Grimoire miró ese retrato, sintiendo que era absurdo. 300 años fue un largo encarcelamiento que le pareció interminable, pero para el paisaje del mundo mágico este tiempo no fue suficiente para cambiar completamente las cosas. Algo significativo debió suceder durante este periodo. Un pasaje en el libro llamó su atención, haciéndolo congelarse instantáneamente. Decía que Jon Arentis había logrado el milagro de la inmortalidad, y este era el objetivo de toda la vida del maestro de Jon Arentis, el gran mago Marta. Grimoire se quedó en silencio porque Marta había sido su estudiante anterior. Unos días después, finalmente llegaron a la capital imperial. Relay parecía excepcionalmente emocionada, con los ojos brillando de asombro. Grimoire sugirió ir a dar una vuelta, y ella se puso feliz como una niña. Fue atraída por unos pinchos llamados unicornio, llena de anticipación. Grimoire le reveló impotente que era simplemente cordero común. Relay se sintió inmediatamente decepcionada, pero aún así tercamente metió las brochetas de carne en su boca. La atención de Grimoire se dirigió a la plaza. Allí estaban las estatuas de 5 grandes magos aclamados como leyendas. Relay explicó que los libros de texto los llamaban genios con un talento excepcional. Grimoire dejó escapar un suspiro de emoción. En sus ojos solo eran un grupo de tontos obstinados, pero también admitió que tenían una especie de persistencia inquebrantable. Él tomó la iniciativa de plantear la pregunta que no habían discutido profundamente antes. Su verdadero propósito al cultivar magos era vengarse del bastardo que lo selló en las páginas del libro. Su estudiante, Marta, había investigado rituales de resurrección para esto, pero finalmente fracasó, y en su clara memoria, Marta nunca tomó estudiantes, así que esa Jan Arantis debe ser una impostora vergonzosa. Su voz suprimió 300 años de acumulada ira helada. Absolutamente no podía dejar ir a este fraude que se atrevió a hacerse pasar por el discípulo de su estudiante. Rayleigh lo miró y de repente mostró una sonrisa dispuesta, pero indefensa. Ella extendió su mano hacia él, proponiendo un acuerdo simple y directo. Ella le ayudaría a lidiar con ese impostor y él la ayudaría a completar su venganza. Sus puños se tocaron ligeramente en el aire, el contrato fue hecho. Grimorio cayó en recuerdos distantes. En su 5º año como tomo mágico, un chico lo robó. El nombre del chico era Fienda. Fienda también le dio un nombre. Esa llamada de Grimorio tenía un significado extraordinario para él. Fienda fue su primer contratista durante su periodo caótico. Anhelaba devolver este encuentro. Comenzó a enseñarle pacientemente al chico cómo guiar el poder mágico, pero Fienda nunca lo entendió y progresó lentamente. El chico se quejó de que no podía sentir el poder mágico, solo dolor. Grimoire pensó que era un proceso normal y lo animó a soportarlo, hasta que Fienda gritó que se sentía como si su cuerpo estuviera ardiendo por dentro. Se dio cuenta de que algo estaba mal y regañó al chico por ser demasiado apresurado, pero ya era demasiado tarde. La visión de la sangre explotando del cerebro del chico se convirtió en una imagen que Grimoire nunca olvidaría. Llamó suavemente el nombre de Fienda, pero no recibió respuesta. El traqueteo del carruaje bajo el sol lo devolvió a la realidad. Llamó a la chica frente a él. Rayleigh respondió instintivamente. Él inmediatamente le recordó que el cochero estaba presente, y ella rápidamente cerró la boca. El poder del contrato les permitía leer las mentes del uno al otro. Rayleigh le preguntó mentalmente qué sucedía, mientras se quejaba de por qué no había mencionado antes semejante magia conveniente. Grimoire de repente dudó, sin saber cómo responder. Su verdadero pensamiento era que ella era linda cuando hablaba suavemente, pero sabía que decir eso definitivamente la enojaría. Sin embargo, a través de la telepatía, Rayleigh ya lo había escuchado fuerte y claro. Grimoire, incómodo, cambió rápidamente de tema. Habló seriamente sobre entrar al proceso de selección de la Torre Irantis. Esa era una torre de primera que solo reclutaba genios que ya habían destacado. Incontables magos pasaron sus vidas preparándose para este brutal examen. El apodo, el cementerio de la estrella del mañana, mostraba lo feroz que era la competencia, pero él aún así anunció que haría que Rayleigh participara en la selección de este año. Rayleigh pensó que esto era completamente imposible. En solo medio año, ¿cómo podría compararse con esos magos intermedios? La voz de Grimoire estaba llena de una confianza indudable. Garantizó que mientras él estuviera allí, esto era absolutamente posible.
Tarde en la noche, el carruaje se detuvo al borde de un bosque remoto. El cochero se fue apresuradamente después de confirmar la ubicación con confusión. Grimoire le dijo a Rayleigh que este sería su campo de entrenamiento durante los próximos 6 meses, también donde uno de sus antiguos estudiantes había vivido. Rayleigh se sorprendió de si su estudiante de 300 años todavía estaba vivo. Señaló a una lápida distante. La respuesta fue no, pero tampoco había muerto completamente. Su estudiante se había convertido en un liche. Ese era un reino prohibido que solo los grandes magos podían alcanzar. Rayleigh miró a su alrededor, viendo solo el bosque silencioso. Grimoire dijo que encontrar a Lich era su primera prueba. Si no podía encontrarlo, no tenía derecho a aprender su magia. Rayleigh asintió y lanzó su recién comprendida magia de búsqueda de caminos. En un instante, una luz intensa estalló. Activó innumerables técnicas ocultas en el bosque. Barreras, ilusiones y capas de magia distorsionada obstruyeron su percepción. En la oscuridad, una voz comentó que esta chica era demasiado arrogante. Incluso los magos intermedios tardaron medio año en encontrarlo, pero Grimoire sabía que Rayleigh tenía el capital para ser arrogante. Su afinidad con el mana había alcanzado un nivel de genio. Justo entonces, Rayleigh se dio la vuelta de repente con una sonrisa astuta. Un haz de luz precisa brilló en la frente del esqueleto en la oscuridad. El Lich no podía creer que lo hubieran encontrado tan rápido. El Lich quería actuar con tranquilidad y una voz profunda, pero no pudo evitar toser violentamente. Salió torpemente, incapaz de ocultar su vergüenza. Luego se acercó a Grimoire, su tono lleno de sorpresa y confusión. Una barrera que normalmente toma 2 años en encontrarse le llevó solo 10 minutos, y su método fue rastrear al revés la magia que obstruía el camino. El Lich no pudo evitar suspirar. Este era realmente un monstruo increíble. En el camino a la habitación de Lich, la escena hizo que Grimoire frunciera el ceño en secreto. Esqueletos de dragón y especímenes de perros de 3 cabezas mostraban las preferencias bizarras del dueño. Después de sentarse, Grimoire notó que el tono de piel de Rayleigh no era bueno. Inmediatamente advirtió al Lich que controlara su aura aterradora. Como un liche, su cuerpo emitía energía demoníaca que era una carga para las personas comunes. El liche se disculpó rápidamente y se contuvo. Solo entonces la respiración de Rayleigh se volvió más suave. El grimorio le recordó que el imperio prohibía estrictamente la existencia de liches y la magia negra. Incluso los gremios de ladrones que proporcionaban materias primas se habían convertido en símbolos del mal. El imperio incluso tenía una organización llamada Inquisidores de Herejía para manejarlos. Se volvió para preguntar al Lich si había sucedido algo especial a lo largo de los años. El Lich recordó que hace 5 años un grupo de aventureros entró accidentalmente. Grimoire estaba sorprendido. ¿Cómo podrían los aventureros normales encontrar este lugar? El Liche también estaba desconcertado, tal vez solo tuvieron mucha suerte. Esas personas comenzaron a atacar su territorio, así que tuvo que defenderse y los mantuvo como esclavos. Llamó casualmente a un asistente llamado Jeremy para que viniera a agregar té cuando ese esqueleto armado se acercó. Tanto Grimoire como Rayleigh se sobresaltaron. No era un aventurero ordinario en absoluto, sino un caballero de la muerte. Rayleigh incluso reconoció la espada en su cintura. Grabado en la espada estaba un emblema de león dorado. Esa era la espada llevada por el capitán de los Inquisidores de la Herejía que desapareció hace 5 años. El Liche se defendió apresuradamente, temeroso de ser reprendido, diciendo que no conocía su identidad. Grimoire se sintió impotente. La represalia de la magia negra estaba erosionando su razón. No había venido a ajustar su condición en mucho tiempo y su pensamiento se había descontrolado un poco. El Lich volvió al tema principal, preguntando el propósito de su visita. Grimoire dijo que Rayleigh estaba lista para aceptar el entrenamiento del Lich. Mencionó nuevamente a su antigua estudiante, Marta, y le explicó al Lich sobre alguien que se hacía pasar por la estudiante de Marta como un fraude. Planeaban entrar en esa torre y desmantelarla por completo desde dentro, pero el Lich cuestionó por qué tenían que elegir la forma más difícil de vengarse. ¿No sería más simple y efectivo usar otras torres para suprimirlos? Grimoire admitió que eso sería más fácil, pero no lo suficientemente romántico. Disfrutaba del emocionante proceso de destruir lentamente a los enemigos desde dentro. El Liche no pudo evitar quejarse, esta razón era realmente retorcida. El Liche se volvió para preguntar la opinión de Rayleigh, preocupado de que estuviera en peligro, pero Rayleigh asintió, encontrando este método tanto emocionante como interesante. Pronto llegaron al campo de entrenamiento. Este era un espacio misterioso formado por un gran círculo mágico. Rayleigh estaba sorprendido por el extraño poder mágico aquí. El Lich explicó que el tiempo aquí podría estirarse 4 veces, equivalente a 2 años de tiempo real de entrenamiento. Después de todo, solo quedaban 6 meses, lejos de ser suficiente para la gente común. Grimoire comenzó a analizar las ventajas únicas de Rayleigh. Primero estaba la excelente condición física otorgada por su experiencia en el gremio de ladrones. Segundo, su afinidad innata con la magia poderosa. Por lo tanto, no necesitaba aprender magia compleja, solo necesitaba enfocarse en un tipo. Ese fue el hechizo contrario que podía disipar otras magias. Dispersión. Rayleigh comprendió inmediatamente la estrategia. Eliminar la magia del enemigo, luego enfrentar en combate cuerpo a cuerpo. Mientras los oponentes no pudieran lanzar hechizos, la ventaja estaba de su lado. Grimoire. El Grimoire expresó su satisfacción de que ella estuviera en lo correcto y pidió al Lich que comenzara a enseñar, pero Rayleigh levantó la mano de repente para detenerlos, porque ni siquiera había aprendido esta magia todavía. Al Lich no le importó y rodeó a Rayleigh con poder mágico. El Lich creía que la forma más rápida de aprender magia era recibir algunos golpes primero después de un largo entrenamiento. Tanto Grimoire como el Lich quedaron en silencio. Rayleigh yacía en el suelo, habiendo recibido incontables golpes sin hacer ningún progreso. Grimoire no podía evitar dudar que sus métodos de enseñanza eran incorrectos. El Lich señaló el problema. Durante la última hora solo había estado huyendo desesperadamente. Aunque Grimoire conocía a Rayleigh desde hacía solo 3 días, ya había visto a través de su personalidad. Ella tenía una autoestima extremadamente fuerte, casi patológicamente reacia a mostrar cualquier debilidad. Esto podría derivarse de los requisitos de misión del gremio de ladrones que no toleraban ningún fracaso. La presión psicológica desde la infancia continuó hasta hoy, haciéndola temer tanto al fracaso. Fue este miedo el que la llevó a huir y entrar en pánico cuando llegaban los ataques, pero Rayleigh lo refutó directamente a través de la telepatía, diciendo que solo temía el dolor. Grimoire sonrió para ocultar su vergüenza, sin profundizar más en la raíz de su miedo, preguntando en cambio dónde estaba confundida.
Ver viendo movimientos, comprendiendo fuentes, entendiendo técnicas, todos los puntos clave habían sido contados. Él le dijo que se calmara y dejara ir el miedo, que sintiera y pensara cuidadosamente. Rayleigh se levantó y una vez más enfrentó la esfera mágica que el Lich estaba condensando. Ella sintió el poder mágico creciente, recordando sus supuestos puntos clave, pero solo le había enseñado dos tipos de magia, búsqueda de caminos y telepatía. Entonces, lo que ella debía hacer era usar estas dos magias para abrirse paso. De repente sonrió diciendo que no haría más preguntas. Recordó lo que él había aconsejado: no te ates a reglas mediocres. Forjaría su propio camino tal como él esperaba. El circuito mágico era como un laberinto complejo a sus ojos. De repente abrió los ojos, el circuito apareció claramente. Ella había caminado por este tipo de laberinto 2 veces antes, desde pasajes subterráneos hasta la guarida del Lich. El cuerpo principal del tomo mágico vino a su lado, guiándola a abrirse paso uno por uno. El proceso tenía que ser discreto y cuidadoso, como usar telepatía para conversaciones secretas. Después de resistir por quién sabe cuánto tiempo, una luz cegadora se desató, el sudor le resbaló por la frente. Grimoire sonrió y la felicitó. Finalmente lo había logrado. Sintió sus brazos adoloridos y entumecidos, preguntándose cuánto tiempo había tomado. Al aprender que fueron 4 horas, ella pensó que en realidad fue solo 1 hora, pero Grimoire la corrigió. 4 horas fueron en el mundo exterior. En realidad, experimentó 16 horas. Se arrodilló exhausta en el suelo, pero inmediatamente levantó la cabeza, mostrando una sonrisa sincera. No importaba, porque ya había encontrado esa sensación. Grimoire también sonrió con alivio. Las estaciones cambiaron silenciosamente a través del entrenamiento riguroso, el tiempo volando. Rayleigh siguió practicando, primero luchando contra monstruos, más tarde incluso entrenando con Jeremy. En un abrir y cerrar de ojos llegó septiembre, entrando en el fresco otoño. El muy esperado examen de selección de las 5 grandes torres se acercaba. Cuando el orbe mágico atacó de nuevo, Rayleigh ahora podía romperlo al instante. El Lich estaba completamente sorprendido. Los 6 meses de entrenamiento que se sintieron como 2 años finalmente habían terminado. Grimoire evaluó que ahora podría rivalizar con magos intermedios capaces. El Lich propuso preparar una cena deliciosa para celebrar. Grimoire agradeció al Lich. Él dijo que una vez que ella practicara la magia de ataque, no tendría más debilidades. En ese momento, un pedazo de papel se deslizó de las túnicas del Lich, atrapado por Rayleigh. Escrito en letras grandes estaba: Plan de dominación mundial del Lich. Al ver el contenido, tanto Grimorio como Rayleigh se congelaron. Grimorio cuestionó si había pasado estos siglos queriendo gobernar el mundo. El Lich negó torpemente, luego se rindió y lo admitió en voz alta. Él había pensado en eso, pero solo quería ocupar una pequeña ciudad del este. Grimoire se tocó la frente con dolor, sintiendo que causaría un gran problema tarde o temprano, o tal vez ya lo había causado. El Lich parpadeó y lo negó, diciendo que realmente no lo había hecho. Mientras tanto, en el Imperio del Norte, la nieve y el viento rugían ferozmente. Una chica caminaba sola en la nieve, completamente inconsciente de los perseguidores detrás de ella. Este era el camino que conducía a la ciudad mágica de Vigiler. Varios bandidos tenían sus ojos puestos en esta mujer solitaria. Llevaba ropa cara y caminaba descuidadamente, aparentemente sin guardaespaldas. El bandido líder tensó la cuerda de su arco y disparó una flecha mortal con una risa fría. La mujer cayó al suelo. La sangre manchó la nieve debajo de ella. Los bandidos avanzaron en tropel, saqueando emocionados sus valiosas pertenencias, pero un subordinado se detuvo de repente. Temblando, le dijo al capitán que mirara hacia arriba. No muy lejos, la mujer que debería estar muerta estaba ilesa, mostrando una sonrisa inquietante. El compañero detrás de ellos gritó al mismo tiempo. El cadáver y los tesoros se desvanecieron en el aire. El capitán comprendió al instante que habían provocado a un mago que absolutamente no deberían haber provocado. Se obligó a mantenerse tranquilo, haciendo que sus hombres formaran una formación de batalla. Tenían superioridad numérica. Quizás todavía había una pequeña posibilidad de victoria. Sin embargo, al segundo siguiente, el dolor despojó de todas sus ilusiones. Miró hacia abajo y vio sus manos separadas de su cuerpo. Un miedo interminable le hizo temblar incontrolablemente todo el cuerpo. La mujer se acercó, su sonrisa dulce pero cruel. No mucho después, un hombre viejo con barba blanca pasó por la escena. Después de inspeccionar el lugar, rápidamente llegó a una conclusión. Esto fue una masacre unilateral por un mago. Le dijo al cochero que no se preocupara y que continuara adelante. El hombre mayor regresó al carruaje. Notó a la joven frente a él con un libro. El anciano inició la conversación, preguntándole su propósito para ir a Vigiler. Rayleigh respondió con calma que era para participar en la selección de las 5 grandes torres. El anciano frunció el ceño de inmediato, advirtiéndole seriamente que esto era demasiado peligroso. Entre todos los tipos de magos, había muchos lunáticos que usaban exámenes para matar personas. Aunque convertirse en una maga junior a su corta edad era raro, no era suficiente. Él sinceramente le aconsejó que entrenara más en las academias de la ciudad primero, pero Rayleigh dijo que su decisión estaba tomada. El anciano sacudió la cabeza con pesar, lamentando que otra estrella naciente estaba a punto de caer. Grimoire no pudo evitar quejarse de que este anciano estaba entrometiéndose. Rayleigh silenciosamente estuvo de acuerdo. Ella también lo encontraba demasiado insistente. El carruaje llegó a la eternamente nevada Vigiler, un espectáculo impactante. En esta avanzada ciudad de magitecnología, las aeronaves realmente flotaban en el cielo. Se escucharon explosiones a lo lejos, pero los peatones pasaban como si estuvieran acostumbrados. Grimoire observó, suspirando. La atmósfera de la ciudad seguía siendo caótica. En ese momento, Rayleigh estaba completamente perdida con su mapa. En las sombras, miradas malintencionadas ya se habían fijado en este rostro desconocido. Rayleigh lanzó un hechizo de búsqueda de caminos, tratando de entender el diseño de la ciudad, pero su poder mágico fue fuertemente interferido, encontrando solo 10 ubicaciones sospechosas. Podrían ser todas la oficina de administración, o academias, o institutos de investigación. Grimoire lamentó no haber soportado las quejas para seguir a ese anciano. Mientras discutían, el hombre que lo seguía apareció detrás de ellos. Le saludó con una sonrisa amigable, viendo que ella estaba aquí por primera vez. Grimoire inmediatamente se puso alerta, juzgando que el otro era un aprendiz de mago. El hombre explicó con entusiasmo que el poder mágico residual de los experimentos interfería con la magia de orientación y sugirió que preguntar a los transeúntes de aspecto amable era la mejor solución. Rayleigh pidió mentalmente un plan, y Grimoire le dejó decidir.
Después de una breve consideración, ella aceptó la oferta del hombre para guiarlos. Al enterarse de que se dirigía a la oficina de administración del examen de selección, el hombre se volvió aún más atento. Él abrió el camino mientras charlaba sin parar, alabando su juventud y promesa. Rayleigh suspiró, siguió en silencio, luego de repente se detuvo después de caminar varias calles. Preocupado de que ella sospechara, el hombre hábilmente fabricó la distancia, pero Rayleigh lo interrumpió con calma. Ella dijo que él había estado lanzando hechizos desde que se conocieron. Esta afirmación congeló la sonrisa en la cara del hombre. Exigió saber cuándo lo descubrió. Rayleigh respondió con indiferencia. Desde el principio, su tono parecía extraño. Esa forma peculiar de hablar realmente escondía un poder mágico en sus palabras. Ella señaló que era el primer paso para lanzar maldiciones de espíritu de palabras. El hombre se quedó atónito por un momento, luego estalló en una risa exagerada. Él preguntó con interés por qué ella seguía si lo sabía. Grimoire sabía bien lo siniestro que era esa maldición. Una vez que la maldición de parálisis surtiera efecto, las consecuencias serían impensables. La venderían a empleadas domésticas negras como sujeto de experimento o se convertiría en esclava. En esta ciudad, tales tragedias siempre les ocurrían a los niños, pero Rayleigh solo respondió tranquilamente que no sentía ningún peligro. Esto enfureció por completo al hombre ya arrogante. Afirmó que debía darle una lección inolvidable hoy. Incluso entre las sirvientas jóvenes había una gran diferencia de fuerza. Grimoire estuvo de acuerdo en silencio. Rayleigh era la líder indiscutible de eso. Rayleigh le preguntó cuántos objetivos era ella. El hombre afirmó con orgullo que 13 personas habían sido engañadas por su sonrisa. Incluso alardeaba de que su apariencia era del tipo que fácilmente hacía llorar a las mujeres. Tanto Rayleigh como Grimoire mostraron expresiones de desprecio. Rayleigh siguió sus palabras con un golpe fatal, adivinando que su madre debe llorar por ello todas las noches. La ira del hombre se encendió por completo. Gruñó y usó magia, una bola de fuego ardiente condensándose en su palma. Una lanza en llamas salió de ella, mostrando afinidad con el fuego. Grimoire evaluó objetivamente que esta persona lo usó bien, perfecto como objetivo para que Rayleigh mejore su experiencia en combate. El hombre lanzó la lanza de fuego con ferocidad, yendo directamente a la vida de Rayleigh, pero Rayleigh aún permanecía en su lugar, con los ojos tranquilos como el agua, hasta que la lanza se acercó a sus ojos. Solo entonces un destello azul brilló en sus ojos. Su pensamiento se aceleró en un instante, la visión dinámica superando los límites humanos. Este fue el resultado de innumerables sesiones de entrenamiento con el Lich. Solo necesitaba concentrar poder mágico en su cerebro, y el tiempo parecía ralentizarse justo cuando la punta de la lanza estaba a punto de tocarla. Ella levantó la mano y pronunció con calma dos palabras: disipar. La sonrisa salvaje del hombre se convirtió en horror. Su lanza de fuego desapareció sin dejar rastro en un instante. Rayleigh preguntó sin emoción si esta era la gran diferencia que él mencionó. Grimoire sabía que el método de ataque de Rayleigh era completamente diferente. Ella amaba usar los misiles mágicos más puros y directos, pero eran tan rápidos que la gente simplemente no podía reaccionar. El hombre miró impotente cómo esa masa de poder mágico se dirigía hacia él. Fue golpeado con fuerza y escupió una gran cantidad de sangre. Rayleigh resumió la experiencia para él. La victoria o la derrota en la batalla dependían más de los rasgos y talentos de ambos lados. Sin embargo, antes de terminar sus palabras, encontró que el hombre ya había dejado de respirar. Grimoire colapsó instantáneamente. Él quiso que ella acumulara experiencia de combate. Este resultado fue demasiado inapropiado. Rayleigh dijo, sin poder hacer nada, que la gente no podía ser resucitada. Los dos tuvieron que irse y continuar buscando esa última oficina administrativa. Visitaron 10 lugares sospechosos, su suerte tan mala que siempre fallaban en encontrarla. Más extrañamente, nadie en el camino sabía dónde estaba la oficina de administración, como si ese lugar estuviera oculto a la cognición por algún poder. En ese momento, Grimoire recordó algo extraño. Esas 10 ubicaciones en el mapa se conectaron para formar un pentagrama invertido. Toda la ciudad había sido organizada como un círculo mágico gigante. Aquellas personas en la oficina de administración usaron la ciudad para activar una matriz de obstrucción cognitiva, además de intercepción de poder mágico, invisibilidad, ilusiones, todo para dificultar las cosas a los visitantes. Siguiendo la guía del círculo mágico, abrieron esa puerta oculta. Detrás de la puerta había un espacio completamente blanco. Una mujer pelirroja se dio la vuelta lentamente, sonriendo mientras felicitaba a Rayleigh por pasar la primera etapa del examen de selección. Aparecieron patrones misteriosos en el dorso de la mano de Rayleigh. Con esto, ella podría descansar tranquila en Midsotsundtema Vigilor por una semana, pero Rayleigh sintió que todo era demasiado simple. Grimoire señaló que todo era por su talento en dominar la búsqueda de caminos. Había 10 ubicaciones sospechosas de oficinas administrativas en total, tenía que visitar las otras 9. Solo entonces se revelaría el verdadero objetivo. Antes de irse, el administrador de repente llamó para recordar, advirtiendo a Rayleigh que evitara el conflicto con los examinados tanto como fuera posible antes del próximo examen. Rayleigh asintió obedientemente, pero una pizca de duda surgió en su corazón. Después de salir, ella preguntó inmediatamente qué significado más profundo había detrás de esas palabras. Grimoire explicó sin poder hacer nada que siempre había lunáticos que provocaban deliberadamente para probar su fuerza. Antes de que él terminara de hablar, Rayleigh ya había sentido un aura inusual. Grimoire también lo había notado hace mucho tiempo. En la multitud, una fría intención asesina se centró en ella con precisión. Ese poder mágico le resultaba familiar, idéntico a los cuerpos que encontraron en el camino. Grimoire determinó que la fuente de la intención asesina era el culpable del asesinato. Rayleigh usó la búsqueda de caminos para rastrear la intención de matar. Podía vislumbrar el contorno del mundo solo a través de la percepción mágica. El poder mágico de Rayleigh atravesó la multitud, rápidamente enfocándose en el objetivo. La malicia provenía de una mujer vestida de rojo al lado del camino. Rayleigh preguntó si debía intervenir. Grimoire sugirió esperar el momento adecuado primero. Sin embargo, el otro no esperó. Una esfera mágica roja ya se estaba abriendo paso por el aire hacia ellos, demasiado rápido. No podían ni siquiera formarse pensamientos de esquivar o disipar. Rayleigh tomó una decisión rápida, usando lanzamiento dual para construir una barrera. Planeaba usar la barrera para ganar tiempo mientras preparaba un contraataque de misiles mágicos, pero la realidad era más brutal. La barrera no pudo detener esa esfera mágica en absoluto. El oponente continuó vertiendo poder mágico. La esfera no penetró, pero explotó directamente. La sangre manchó la nieve y el tomo mágico. Al segundo siguiente, Rayleigh estaba de pie a salvo en la multitud bulliciosa. Estaba confundida, sin entender completamente lo que acababa de suceder. La mujer vestida de rojo había aparecido ante ella. Explicó que era solo un combate mental, una ilusión proyectada.
Desde sentir la intención asesina hasta pensar en las respuestas, el cerebro tejió una simulación realista. La mujer preguntó con una sonrisa, ¿realmente vio su propia muerte ahora mismo? Solo entonces Rayleigh notó que la mano de la mujer también tenía la marca de selección. Grimoire se volvió vigilante. Ignorar advertencias definitivamente no era de una buena persona. Esos rastros de poder mágico en la escena del crimen mostraron que ella era una asesina loca. Le recordó a Rayleigh que tuviera mucho cuidado. Sin embargo, momentos después, estaban sentados en la misma mesa. Rayleigh estaba comiendo con gusto, completamente absorta en la deliciosa comida. Grimoire estaba completamente sin palabras acerca de esto. Rebecca dijo que esta comida era su invitación, disculpándose por su ofensa anterior. Los ojos de Rayleigh se iluminaron de inmediato, aceptando con gusto. Incluso le dijo a Grimoire a través de telepatía que le agradaba a esta persona. Creía que alguien que invita a otros a buena comida no podía ser malo. Incluso se quejó de que la comida en la cueva del Lich era difícil de tragar. Grimoire sintió un poco de pena por el Lich. La comida que él se esforzó tanto en cocinar fue despreciada, pero comparado con la comida, este asesino delante de ellos era el verdadero problema. Rebecca se presentó en el momento adecuado. Su nombre era Rebecca Duncan. Ella le dijo a Rayleigh que simplemente la llamara Becky. Después de la comida, Rayleigh expresó su agradecimiento, pero Rebecca sonrió brillantemente. Luego reveló la marca en su mano, explicando en un tono alegre. Resultó que la comida aquí ya era gratis para ellos. El administrador ya les había informado de esta regla. La expresión de Rayleigh se congeló instantáneamente. Rebecca se rió a carcajadas, bromeando que era mucho más ingenua de lo que imaginaba, y se disculpó por no haber engañado intencionalmente. Pero Grimoire sintió agudamente el cambio de Rayleigh. Su expresión actual mostraba que estaba realmente enojada. A medida que el cielo oscurecía, Rebecca preguntó sobre sus planes. Rayleigh tenía la intención de encontrar un lugar al azar de la lista, pero Rebecca la detuvo con entusiasmo, pensando que esos lugares variaban en calidad. Quería recomendarle la mejor posada a Rayleigh. Incluso marcó varios buenos lugares para comer y jugar en el mapa. Rayleigh preguntó si iba a ir también, pero Rebecca dijo que se quedaría en la casa de un amigo. Antes de separarse, Rebecca de repente se dio la vuelta. Sus ojos centelleaban. Luego, emocionada, invitó a Rayleigh a quedarse también en la casa de su amiga. Rayleigh se negó rotundamente, y Rebecca inmediatamente dijo con una sonrisa que era una broma. Pero Grimoire alertó a Rayleigh que eso definitivamente no era una broma. Rayleigh no entendía por qué el otro estaba tan curioso sobre ella. Grimoire especuló que quizás porque ella pasó el examen con un estado de junior, esta fuerza anormal despertó la curiosidad de ese lunático. Rebecca se despidió con una sonrisa brillante. ¿Quién pensaría que debajo de esta sonrisa brillante se escondía un alma cruel que mostró intención de matar en el primer encuentro? Él le recordó a Rayleigh que aún quedaban cosas por decir antes de separarse. Rayleigh llamó a Rebecca, despidiéndose tranquilamente. Luego cambió de tono, esperando que la próxima vez que se encontraran atacara directamente. No uses trucos de magia de ilusión para asustar a la gente otra vez. La sonrisa de Rebecca se congeló de inmediato. Ella no entendía cómo Rayleigh lo vio claramente. Rayleigh calmadamente le dio su razón, aunque fue extremadamente doloroso. Dijo que nunca podría perder contra una maga pobre como Rebecca. La palabra pobre encendió por completo el orgullo del mago. Primero, Rebecca se enojó tanto que sus venas se hincharon y apretó los puños con fuerza. Luego, como si escuchara un gran chiste, se rió con desprecio. Se burló de Rayleigh diciéndole que era solo una novata que acababa de empezar, mientras que ella ya estaba en el nivel intermedio. ¿Cómo podría cruzarse una brecha tan vasta? Grimoire sabía que la brecha entre los reinos era una regla de hierro en el mundo mágico, pero él sabía mejor que Rayleigh era una excepción que destacaba en cruzar reglas de hierro. Ella había usado muchas veces su experiencia y estrategia para vencer a enemigos más fuertes. Rayleigh respondió despreocupadamente que alguien había dicho cosas similares esa tarde, y que esa persona ahora estaba tirada en un callejón con un agujero en el pecho. Rebecca aún no lo tomó en serio, tratándolo como la arrogancia de un mocoso, diciendo que no quería perder la calificación nuevamente debido a peleas privadas. Pero Rayleigh señaló directamente que ella tenía miedo de fracasar, así que quería huir. Rebecca lanzó sus últimas palabras, esperando ver a ella en el examen formal. Sonrió emocionada, maravillándose de haber conocido a otra lunática interesante esta vez. Luego su figura se desvaneció como humo en el aire. Rayleigh determinó de inmediato que esto era solo un clon de principio a fin. Grimoire confirmó su suposición, suspirando que esta técnica de clonación estaba exquisitamente refinada. En este punto, Rayleigh finalmente entendió la fuente de la curiosidad de Rebecca. Esa lunática solo quería ver cuándo descubriría Rayleigh que era un clon. Le divertía este peligroso juego de caminar al borde de la exposición. Si fuera ella, probablemente también lo encontraría interesante. Al escuchar esto, Grimoire solo pudo suspirar impotente, pensando que Rayleigh, quien podía comprender a ese tipo de lunático, era igualmente notable. La escena cambió. La luz de las velas parpadeaba mientras un hombre revisaba cuidadosamente los materiales del examinado. La mujer pelirroja en la bola de cristal preguntó con interés sobre su progreso. El hombre comentó que vio a estudiantes a los que había enseñado antes, pero la mujer le dijo que siguiera leyendo, diciendo que las partes posteriores eran más interesantes. El hombre pasó las páginas como se le indicó, luego se congeló ante un archivo. Vio el nombre de Rayleigh con Junior marcado después. El hombre no pudo evitar comentar que esta chica era demasiado arrogante. La mujer entonces le hizo adivinar cuánto tiempo tardó la chica en pasar la primera etapa. El hombre especuló que probablemente deambuló por la ciudad durante 3 meses, pero la mujer sonrió y lo negó, revelando la impactante respuesta. Ella dijo que esta niña acababa de llegar esta tarde. El hombre sabía bien lo sorprendente que era esto. El récord más rápido actual era de 4 horas, logrado por un genio que utilizó 20 clones para buscar en toda la ciudad. Incluso el famoso mago de alto nivel tardó un día completo. En otras palabras, esta chica llamada Rayleigh fue el primer lugar. El hombre tuvo que admitir que los examinados de este año estaban realmente llenos de puntos destacados. Todavía quedaba una semana de descanso antes del segundo examen. Rayleigh decidió seguir el consejo y relajarse adecuadamente, así que comenzó una vida perezosa de comer y luego dormir, dormir y luego comer.
Después de 3 días seguidos, el aburrimiento extremo finalmente la consumió. Se levantó de la cama llorando y decidió salir a caminar. En una tienda de ropa compró un nuevo atuendo que le quedaba perfecto. Incluso con el gasto considerable, el dinero que trajo de su familia seguía siendo abundante. Mientras paseaba por las calles, un edificio magnífico llamó su atención. Grimoire le dijo que esa era la famosa biblioteca central. La sala contenía una gran colección de libros, especialmente textos relacionados con la magia. Real inmediatamente sintió atracción y propuso entrar a mirar, pero Grimoire mostró una resistencia obvia. La biblioteca era su sombra. Había estado atrapado allí con libros interminables durante 300 años, pero Real lo agarró, diciendo que esta sombra necesitaba ser superada tarde o temprano. En este mundo, la mayoría del conocimiento solo se podía obtener de los libros. No podía evitar las bibliotecas para siempre. Tenía que enfrentarlo todo eventualmente. Grimoire finalmente se comprometió y entró apresuradamente con los ojos cerrados. Al entrar en la biblioteca, Real quedó inmediatamente sorprendido por su magnificencia interior. Grimoire también admitió de mala gana que el orden aquí era bastante bueno. Real verificó sus credenciales y descubrió que tenía los permisos más altos. Esto significaba que podía ir a cualquier lugar del salón. Los dos intercambiaron miradas pensando en el mismo destino en un acuerdo tácito. Se dirigieron emocionados hacia el área secreta que albergaba libros prohibidos. Profundamente en la sección prohibida de libros encontraron un tenue destello de luz. Al acercarse vieron que alguien ya estaba sentado allí leyendo. Esa persona se giró al escuchar el sonido y ambas partes se quedaron congeladas simultáneamente. Era el anciano que la había conocido y aconsejado en el carruaje. El anciano estaba muy sorprendido, sin entender por qué ella estaba aquí. Real le mostró el comprobante de aprobación, demostrando que había pasado el examen. El anciano se sintió sorprendido y la elogió como notable, pero Grimoire no pudo evitar murmurar cómo se habían vuelto a encontrar con él. Real pensó que su logro cambiaría la actitud del anciano. Sin embargo, el anciano una vez más la instó a renunciar al examen. Dijo que el examen era mucho más cruel de lo imaginado. Se convertiría en un campo de batalla sangriento. Tener solo talento sin experiencia era demasiado peligroso para ella. Le sugirió seriamente que abandonara esta vez y volviera la próxima vez mejor preparada. Real le agradeció nuevamente por su consejo, pero su determinación permaneció inquebrantable. El anciano pensó que esto era solo la temeraria imprudencia de la juventud, pero Real respondió, pensando que esto era un coraje admirable. Al ver que las palabras no podían persuadirla, los ojos del anciano se volvieron súbitamente agudos. El poder mágico surgió a su alrededor mientras tomaba una decisión inesperada. Como no podía persuadirla, usaría el combate real para hacerla enfrentar la realidad. El anciano propuso un combate de práctica para decidir su calificación. Él prometió que absolutamente no atacaría y que incluso le dejaría atacar primero durante 3 movimientos. Siempre que ella pudiera hacer que él se moviera un paso dentro de esos 3 movimientos, se contaría como su victoria. Grimoire inmediatamente le recordó, este anciano era un raro mago de alto nivel. Esta era una oportunidad preciosa. Ser capaz de herirlo sería suficiente para demostrar su fuerza. Pero la mente de Real sonaba con alarmas, preguntándose cuál era el costo del fracaso. El anciano pronunció palabras crueles. Le rompería ambas piernas solo para evitar que participara en ese examen de selección potencialmente fatal. Grimoire estaba sin palabras, pensando que este anciano también era un loco. Real sintió su autoestima herida levemente. Incluso quería rechazar esta concesión y exigir un duelo en igualdad de condiciones. En ese momento, la mirada del anciano cayó sobre su mochila. Le pidió que sacara ese libro llamado 100 grandes personas. Rey ya no entendía por qué, pero el anciano hábilmente pasó a una página determinada. Él le devolvió el libro señalando un nombre para que ella lo leyera con atención. El libro relataba la historia de un héroe que repelió a cientos de demonios por sí solo. El emperador apreció su talento y lo incluyó en el Salón de la Fama, y cuando vieron claramente el retrato desvaído al lado, el aire se congeló por completo. La persona en la pintura era el anciano ante ellos. El libro explicaba que los magos de alto nivel también se dividían en diferentes tipos. Un tipo eran los eruditos que estudiaban a puerta cerrada, el otro eran los carniceros de campo de batalla, y entre estos últimos, aquellos que estaban en la cima eran llamados gigantes. Ese nombre se mostraba prominentemente, Garon Theowald. Solo un pensamiento permanecía en las mentes de Riel y Grimoire. Estaban acabados. Su valentía anterior era como una gran broma. Ella intentó negociar, haciendo que Garon se enfadara y divirtiera a la vez. Miró a su alrededor, diciendo que la biblioteca no era un lugar adecuado. El anciano simplemente chasqueó los dedos. Una barrera silenciosa se abrió al instante. Las estanterías fueron empujadas a las esquinas por poder mágico, despejando un campo de batalla perfecto en el centro. Grimoire la animó a intentar medir la distancia entre ellos. Esta era una excelente oportunidad para evaluar su propia fuerza de manera segura. No podían fallar en lanzar ni siquiera un ataque efectivo. Garon miró a la chica haciendo una evaluación más compleja en su mente. La vida de un mago tenía 2 despertares. La adultez era el segundo. Por lo general, solo después de la adultez se podían comprender los atributos y avanzar al nivel más bajo. Si alguien alcanzaba este reino antes de ser adulto, era un prodigio. Esta chica frente a él era precisamente uno de esos raros prodigios. Precisamente porque su talento era tan aterrador, él no podía dejarla ir. No podía permitir que una futura estrella del mundo mágico cayera demasiado pronto. Quería usar una ventaja abrumadora para extinguir todas sus ilusiones. Garon anunció que la pelea de práctica había comenzado, permaneciendo inmóvil como una montaña. Rayleigh tomó una respiración profunda, condensando rápidamente poder mágico en su palma. Un misil mágico puro salió disparado rápidamente como un rayo. Garon estaba un poco sorprendido. Esta velocidad de condensación era realmente rápida. Pero eso fue todo. No hubo cambio de atributo en el proyectil. La trayectoria del proyectil mágico era recta, el poder mágico era escaso. Un ataque básico de principiante, un sólido escudo de maná, sería suficiente para bloquearlo fácilmente. Como esperaba, ir al examen así significaba una muerte segura. Sin embargo, al segundo siguiente, los músculos de todo el cuerpo de Garon se tensaron instantáneamente. Una fuerte sensación de parálisis invadió todo su cuerpo sin previo aviso. No fue daño mágico, sino una especie de miedo profundo en sus huesos. Miró a la chica con sorpresa. ¿Qué había hecho ella?
Garon había experimentado innumerables momentos de vida o muerte y hace mucho que olvidó qué era el miedo, pero en este momento de esta chica novata realmente sintió frialdad. Se dio cuenta instantáneamente de que era la legendaria técnica de disipación de alto nivel. Inmediatamente desplegó un nuevo círculo mágico detrás de él para contraatacar. Un rayo de luz salió disparado, finalmente aterrizando justo a sus pies. Grimoire, mirando desde el lado, vio claramente que esto era una táctica precisa. El corazón de Garon también se agitó con grandes olas, comenzando a revaluar a su oponente. ¿Fue su anterior asalto frontal con la intención de paralizarlo? Esa confianza no era imprudencia, sino una trampa cuidadosamente planeada. Tenía que dejar de lado todo desprecio y concentrarse por completo. La segunda ronda de ataques golpeó de repente. Los misiles mágicos eran más rápidos. Después de esquivar, Garon levantó su escudo nuevamente, tratando de bloquear. Sin embargo, el misil mágico se rompió con un estruendo. Su escudo realmente mostró grietas. Ella golpeó precisamente el punto más frágil en su estructura mágica. Esto definitivamente no era un defecto fatal que un novato podría descubrir por suerte. Afinidad extraordinaria con el mana, perspicacia para ver debilidades, comprensión profunda. Todo esto combinado como si un maestro la guiara en secreto. A su edad y experiencia no debería poseer tales técnicas. La única explicación era que tenía un talento excepcional que trascendía niveles. Ella era un verdadero genio. Él suspiró y voluntariamente dio un paso hacia un lado. Esto significaba que él reconoció su derrota, pero Reel se sentía confundido, recordándole que aún quedaba una última oportunidad. Garon negó con la cabeza, pensando que la victoria y la derrota ya estaban decididas, no había necesidad de continuar. Garon se inclinó solemnemente, ofreciendo una disculpa sincera por su desprecio inicial, pero Reel le dijo que sabía desde el principio que el segundo ataque tendría éxito. Garon preguntó sorprendido, entonces, ¿por qué preparar un tercer ataque? Un tercer misil mágico ya se estaba condensando en la mano de Reel. Ella respondió con ligereza, porque el acuerdo era de 3 oportunidades. Más importante aún, ella quería usar esta oportunidad para probar algo. Al escuchar esto, Garon sintió un impacto sin precedentes en su interior. Esta tercera vez solo lo usaron como un objetivo de prueba. Enfrentándose a un mago de nivel experto como él, ¿ella estaba simplemente experimentando? Garon neutralizó el tercer ataque. Grimoire suspiró. Un experto era realmente un experto. Admitió francamente que si su poder mágico fuera mayor, estaría en peligro. Esto significaba que tenía una técnica de alto nivel, pero estaba limitada por su capacidad mágica total. Grimoire asintió en silencio. Este análisis dio en el clavo. Debido a que no experimentó el segundo despertar, solo pudo usar misiles mágicos básicos, pero al hacer que un mago de alto nivel se sintiera tan desconcertado, era lo suficientemente excelente. Después de salir de la biblioteca, Garon esperaba poder mantener este asunto en secreto. Ressel recordó las reglas sobre evitar conflictos antes de esta elección e inmediatamente estuvo de acuerdo. Garon preguntó sobre su alojamiento y ella le dio el nombre del hostal. Garon se congeló al escucharlo y dijo sin rodeos. Quien recomendó este lugar definitivamente no era un amigo. Al saber que llevaba todo su equipaje consigo, la invitó a un lugar mejor. Grimoire al principio no pensó mucho en ello, sintiendo que todas las posadas eran similares, hasta que se pararon en el resplandeciente vestíbulo del hotel. Estaban atónitos. Esto era otro mundo comparado con la posada anterior. Reel tembló levemente de ira, llena de una sensación de traición. Había confiado tanto en Becky, sin embargo, la había dejado en el peor lugar. Ella realmente quería regresar de inmediato y darle una lección severa a esa persona. Grimoire le recordó que también era culpa de ellos por confiar demasiado fácilmente en los demás. Reel lo negó firmemente, creyendo que la culpa recaía completamente en la mentirosa Becky. Grimoire solo pudo sugerir vengarse en la selección de mañana. El ánimo de Reel mejoró inmediatamente y comenzó a disfrutar del banquete frente a ella. Garon le preguntó a Reel si ya se había encontrado con Rebecca. Reel señaló que esa persona era la asesina del camino. Garon reveló una verdad aún más perturbadora. Rebecca había participado en la selección muchas veces, pero le revocaron su calificación por matar en exceso. Incluso había matado a un administrador. Su mala fama ya era conocida. Suprimía su sed de sangre todo el año, liberándola completamente solo durante los periodos de prueba. Grimoire de repente entendió por qué la llamaban una asesina fuera de control. Reel estaba confundido y se comunicó con Grimoire a través de la telepatía. Si era tan peligrosa, ¿por qué la torre mágica no la prohibió por completo? Grimoire expresó su conjetura. Podrían estar usándola, tratándola como una especie de herramienta de limpieza durante las pruebas para lograr propósitos ocultos. Al día siguiente, el patrón mágico en sus manos los guió. Llegaron a un edificio. Al momento de empujar la puerta, un vasto poder mágico surgió como una marea. Reel se sintió mareado, pero Grimoire reconoció de inmediato esta sensación. Esta era una señal de que se estaba activando un array de teletransportación. Serían enviados a otro lugar. Después de que el poder mágico disminuyó, se encontraron en un magnífico salón. Magos se reunieron por todos lados con un antiguo trono frente a ellos. Grimoire reconoció que este no era el palacio actual, sino ruinas antiguas que esconden tesoros y conocimiento, usualmente custodiados por trampas mortales y guardianes, una mazmorra de nivel superior. Grimoire apenas podía creer que el examen se realizara en un lugar tan peligroso. En ese momento Riley empezó a buscar a Garen, pero una voz desagradable llegó desde atrás. Rebecca vino con una gran sonrisa, fingiendo saludarlos cálidamente. Preguntó específicamente si había disfrutado su estancia en el Skyway Inn. La ira surgió en el corazón de Riley, pero su exterior se volvió aún más fríamente calmado. Ella dijo deliberadamente que no fuera a esa posada. La sonrisa de Rebecca se congeló instantáneamente. Riley entonces afirmó que fue al mejor hotel Steamwood en su lugar. Grimoire aplaudió en silencio. Por ahora, solo podían usar mentiras para desahogarse. En este momento aparecieron los administradores de las 5 grandes torres. Anunciaron que la prueba comenzaría pronto. Rebecca bajó la voz y amenazó ferozmente a Riley. Una vez que comenzara la prueba, resolvería cuentas con Riley primero. Riley solo respondió ligeramente, diciendo que tenía muchas ganas de hacerlo. El administrador anunció que la segunda prueba sería una misión en equipo de 3 personas. Los compañeros de equipo serían asignados por la gestión, requiriendo que cooperen de manera improvisada. Después de ver claramente a sus compañeros de equipo, la expresión de Rebecca se congeló por completo. Ella y Riley, junto con una chica pelirroja, estaban en el mismo equipo. El administrador les dio 30 minutos para familiarizarse con los compañeros de equipo. Rebecca casi se desmayó. Este arreglo la enfureció. Riley sonrió alegremente, diciendo que su confrontación tenía que ser pospuesta. Se quejó con Grimoire, pero no pudo ocultar la sonrisa en su rostro.
Rayleigh admitió que hacer enojar a Rebecca le daba una gran satisfacción. En ese momento, el administrador preguntó si alguien tenía más preguntas. Rebecca levantó la mano emocionada. Preguntó qué hacer si los compañeros de equipo tenían conflictos. El administrador respondió mecánicamente: los conflictos eran inevitables, pero la cooperación era el camino correcto. Rebecca continuó: ¿y si los compañeros de equipo comenzaran a atacarse entre sí con magia? Tan pronto como estas palabras salieron, todo el lugar quedó en silencio. La sonrisa del administrador permaneció inalterada, pero era profunda e inescrutable. Tanto Rayleigh como Grimoire sintieron una fuerte inquietud en sus corazones. Finalmente, el administrador anunció la regla: si una persona en el equipo moría, todo el equipo sería eliminado. La cara de Rebecca estaba llena de sorpresa y resistencia. Luego perdió el control y rugió, cuestionando qué regla absurda era esta. Los participantes circundantes también susurraban, quejas surgiendo por todas partes. Algunos pensaban que esto era demasiado severo. Otros despreciaban a los compañeros de equipo que los retrasaban. La administradora observó todo esto fríamente, luego ordenó a todos que guardaran silencio. Señaló sin piedad que los magos habían sido mimados por la sociedad durante mucho tiempo. Solo porque poseían poder, incluso el comportamiento grosero quedaba sin desafío. Durante décadas, muchos se habían vuelto arrogantes e incompetentes socialmente, y las torres mágicas necesitaban camaradas que pudieran luchar juntos, no lobos solitarios. Esta segunda prueba de equipo era precisamente para filtrar a esas personas. El pecho de Rebecca se agitaba violentamente mientras reprimía sus maldiciones. Finalmente, ella gritó de frustración antes de estrechar la mano con Rayleigh con extrema reticencia. Grimoire vio su fuerte deseo de participar, pero Rayleigh sospechaba internamente que este cumplimiento era solo otra máscara. En ese momento, la compañera de trenzas rojas lo saludó tímidamente desde lejos, de pie a lo lejos, con una voz pequeña. Rebecca no pudo evitar decir sarcásticamente que no podía escuchar en absoluto. La chica se sonrojó y se acercó, tartamudeando durante su presentación. Su nombre era Olivia, de la Academia Flame, famosa por la magia antigua. Estas palabras fueron como encender un barril de pólvora. Rebecca colapsó instantáneamente de rabia. Ella rugió, acusando al equipo de tener un fracaso inútil entre ellos. Rayleigh preguntó, confundida, por qué la magia antigua era tan despreciada. Grimoire explicó con sarcasmo: la magia antigua era como cuentos de hadas anticuados, basura que solo los tontos románticos que creían en mover montañas y llenar mares estudiarían. Grimoire hizo un balance de los miembros del equipo sin poder hacer nada. Rebecca, una ilusionista con un estado de ánimo volátil que podría matar a personas. Olivia, una persona antisocial obsesionada con la magia antigua inútil, además de Rayleigh. Esta era simplemente la peor combinación del año. En ese momento, Garen se acercó, preguntando con preocupación si Rayleigh was adaptando. Rayleigh respondió cortésmente y preguntó a su vez cómo estaba la situación de su equipo. Jerome parecía bastante satisfecho. Esto hizo que Grimoire se sintiera celoso. En este momento, las maldiciones de Rebecca se escucharon. Jerome frunció el ceño con conocimiento. Dijo que tener a Rebecca y a un antiguo mago era una fortuna o desgracia incierta. Grimoire estuvo de acuerdo internamente. Rebecca tenía habilidad, pero perdía el control fácilmente o era traicionada, mientras que la magia antigua de Olivia no tenía valor práctico alguno en combate. Esto significaba que el poder de combate real era solo Rayleigh y la poco confiable Rebecca. Rayleigh sentía que el camino por delante era difícil. Grimoire se esforzó por animarse, diciendo que ahora no había vuelta atrás. Le recordó a Rayleigh que otros equipos necesariamente tenían las mismas quejas. Todos se quejaban de lo malos que eran sus compañeros de equipo. Superar esta mentalidad, descubrir las fortalezas de los compañeros de equipo y trabajar juntos, esto fue exactamente lo que esta prueba de equipo quería enseñar a todos. Aunque cooperar con estos dos definitivamente no sería fácil. Jerome se despidió y se fue. Rayleigh miró su espalda mientras se alejaba y de repente se congeló. De repente se dio cuenta de que antiguos amigos ahora eran oponentes. Grimoire sintió sus emociones y habló para tranquilizarla. No debía preocuparse. Los 6 meses pasados de entrenamiento riguroso definitivamente no fueron en vano. Creía en su habilidad. Estaba seguro de que esta prueba se convertiría en un paso clave para alcanzar su objetivo. El tiempo de preparación de 30 minutos terminó y la administradora reunió a todos nuevamente. Señaló la entrada, anunciando que la segunda prueba comenzaría pronto. La prueba se llevaría a cabo en el laberinto de ruinas antiguas. El objetivo era encontrar el tesoro escondido. Bajo la activación del hechizo, una bola de cristal proyectó una extraña figura dorada. Rebecca inmediatamente lo reconoció como un peligroso golem dorado. El administrador agregó a las reglas: la prueba debe completarse en 24 horas y deben cumplirse 2 condiciones crueles para aprobar. Primero, al final de la prueba deben obtener el núcleo del golem. En segundo lugar, cada miembro del equipo debe sobrevivir. Grimoire analizó en silencio. Parecía que solo necesitaban tener cuidado con las trampas. Muchos magos también suspiraron aliviados, pensando que esto era más simple de lo esperado, pero el administrador les recordó que solo había 3 golems dorados en total, mientras que había 14 equipos participantes. La tasa de aprobación se redujo a un alarmante 20%. Grimoire entendió instantáneamente que esto no era simplemente una búsqueda de tesoros. Los organizadores querían verlos pelear a muerte por recursos limitados. La voz del administrador resonó de nuevo, mencionando la fuente de peligro más grande, que era el monstruo extremadamente peligroso, la Quimera. A Grimoire le pareció que la descripción era extrañamente familiar, hasta que el administrador mencionó el incidente del Lich que invadió el imperio hace 5 años. Grimoire se quedó completamente paralizado. Estos monstruos en realidad venían del Lich. Recordando esa maldita cabeza de esqueleto, se encendió de rabia. Nunca pensó que él, como el maestro del Lich, se había convertido en cómplice del mal. En ese momento, el administrador anunció que la prueba comenzaba oficialmente. A través de la puerta serían teletransportados aleatoriamente a algún rincón de las ruinas. Grimoire siguió a Rayleigh al calabozo. Todo aquí era desmesuradamente gigantesco. De repente, temblores violentos surgieron desde abajo, como si la tierra despertara. Un pie gigante envuelto en cadenas apareció ante ellos. Todos miraron hacia arriba y vieron a un soldado gigante de piedra completamente armado pasar. Esto probablemente era el llamado desafío. Basado en la experiencia, Grimoire creía que no deberían luchar contra esta cosa, y no debería haber ningún lunático interesado en una batalla tan poco rentable. Pero el grito emocionado de Rebecca inmediatamente destrozó esta esperanza. Con los ojos brillantes propuso atacar a ese monstruo ahora mismo. Rayleigh inmediatamente agarró el brazo de Rebecca.
Rebecca luchó violentamente, cuestionando por qué deberían perder esta oportunidad perfecta. Anhelaba la emoción de luchar contra enemigos poderosos, pensando que era romántico. Al escuchar esto, Grimorio se quedó completamente sin palabras, incapaz de entender su lógica en absoluto. Rayleigh intentó disuadirla, diciendo que incluso si ganaban no habría ganancia, pero Rebecca dijo que el romance en sí mismo era la mayor ganancia. Grimoire y Rayleigh pensaron que este tipo de raro era solo una excepción, pero el rugido salvaje de otro equipo instantáneamente destrozó su fantasía. Ese grupo de magos vio al soldado de piedra y también quería pelear con entusiasmo. Al ver esto, Rebecca se puso más ansiosa, temerosa de que otros le robaran la diversión, justo cuando Rayleigh luchaba por retenerla. Los magos de allí ya habían atacado. Una enorme esfera mágica bombardeó la estatua, pero fue resistida con su rostro. Antes de que los magos se recuperaran del shock, un pie gigante ya descendía como bloqueando el cielo. La sangre salpicó el siguiente segundo, tiñendo el antiguo suelo de rojo. Los compañeros de equipo sobrevivientes gritaron y comenzaron a huir en todas direcciones. El soldado de piedra levantó lentamente su gran espada como una guillotina. La luz de la espada cayó y las figuras que huían y los gritos se detuvieron abruptamente. Rayleigh y Olivia abrazaron fuertemente a la aturdida Rebecca. La frente de Rebecca goteaba de sudor frío mientras cambiaba de opinión, diciendo que primero debían encontrar al golem dorado. Rayleigh intentó condensar el poder mágico, pero sintió una fuerte sensación de obstrucción. Grimoire explicó que estas ruinas antiguas eran muy peligrosas. Este lugar estaba lleno de interferencias antiguas y restricciones, percepciones severamente suprimidas, capa tras capa de hechizos perdidos. Romperlas sería extremadamente problemático. En este entorno, la magia ordinaria de búsqueda de caminos no podría funcionar, pero todavía creía en Rayleigh, preguntándole cuánto tiempo necesitaba para completar el mapeo. La expresión de Rayleigh era tranquila, respondiendo con confianza que menos de 5 minutos. Para ella, restringir el poder mágico era como taparse un ojo, pero no quedar completamente ciega. Libro de hechizos se sintió aliviado. Cualquiera aquí estaría irritable e inquieto. Solo Rayleigh podía mantener su habitual calma, completamente diferente a otra persona. En este momento, Rebecca estaba enfurecida debido a la frustración de poder mágico. Con irritación buscó ideas de Olivia, preguntando cómo encontrar el objetivo. Olivia dijo tímidamente que su magia antigua no podía hacer nada. Esta respuesta hizo que Rebecca estuviera aún más insatisfecha, llamándola completamente inútil. En su enojo, Rebecca realmente ordenó a Olivia que levantara la mano y se golpeara en la cabeza, y la escena de Olivia llorando mientras obedecía dejó a Grimoire atónito. En este momento, Olivia sugirió en voz baja que podrían usar los clones de Rebecca para explorar. Grimoire recordó la información sobre 20 clones y pensó que era factible, pero la expresión de Rebecca mostraba preocupación. Ella creó algunos clones y luego dio una explicación. La premisa para que los clones compartieran visión era que debían estar vivos. En estas ruinas llenas de trampas, los clones eran muy propensos a los contratiempos. Controlar muchos clones ya era muy agotador, sin mencionar el hecho de lidiar simultáneamente con ataques. Una vez que todos los clones fueran destruidos, su poder mágico también se agotaría, incapaz de seguir luchando. Después de escuchar, Olivia solo pudo bajar la cabeza con culpa nuevamente. Rebecca se volvió irritada hacia Rayleigh, queriendo ver qué estaba haciendo. Antes de terminar sus palabras, Rayleigh anunció que todo estaba completo. Cuando la luz brilló, un mapa de ruta intrincado y complejo apareció ante ellos. Preguntaron con asombro qué era esto. Rayleigh respondió que era la búsqueda de rutas. Rebecca no podía creerlo. Esto era completamente diferente de la forma que ella conocía. Al ver los resultados mejorados de Rayleigh, Grimoire se sintió orgulloso. Rayleigh nombró con confianza el método como búsqueda de sendero de arco super mega de Rayleigh. Grimoire inmediatamente vetó su idea de nombre. Todos siguieron la ruta que Rayleigh señaló. De repente, ella gritó que se detuvieran. Un segundo después, varias flechas pasaron rozando y se clavaron en la pared. Rayleigh señaló tranquilamente que había una trampa de flechas allí. En el camino, guió a todos para evitar docenas de mecanismos mortales sucesivamente. Rebecca no pudo evitar preguntar por qué era tan buena para lidiar con trampas. Grimoire alabó en silencio. Esta fue una combinación perfecta de talento y experiencia. Precisamente gracias a ella, el equipo ahorró una gran cantidad de poder mágico para la defensa. El grito de Olivia interrumpió sus pensamientos. Ante ellos había una escena miserable, cuerpos destrozados por todas partes. Rebecca analizó las heridas, juzgando que eran de monstruos caninos. Estas personas agotaron su poder mágico y trampas, y finalmente no tuvieron fuerzas para resistir. Ella se dio la vuelta para mirar a Rayleigh, rara vez reconociendo su contribución, pero Rayleigh exigió directamente que le diera las gracias. No quería agradecerle, cuestionando por qué Rayleigh estaba tan agresiva. Las dos sacaron a relucir viejos agravios. Rebecca incluso pidió emocionadamente una pelea. La temblorosa voz de Olivia intervino, suplicándoles que respetaran a los muertos. Miró los cuerpos con lástima, deseando avanzar para cerrar sus ojos. Rebecca la detuvo apresuradamente, acusándola de entrometerse y de no tener sentido común. El moco aceitoso pegado a los cuerpos era la saliva del monstruo perro. El sentido del olfato de los monstruos era extremadamente agudo. Tocar los rastros revelaría la ubicación de todos. Solo entonces Olivia se disculpó con miedo, con el rostro pálido. Rebecca le dijo que recordara esta lección. En las mazmorras siempre deben estar vigilantes. Pero Rayleigh señaló que Rebecca solo quería luchar contra el gigante. Rebecca argumentó que eso era completamente diferente. Luchar contra enemigos poderosos era románticos. Mientras hablaban, las figuras de otros magos aparecieron de repente más adelante. Ambos lados entraron instantáneamente en confrontación. Rebecca emocionada por la primera batalla, pero Olivia se sintió incómoda de nuevo. Al siguiente segundo ocurrió un incidente. Los magos opuestos fueron emboscados. El mago devorado soltó un grito desgarrador. Los compañeros sobrevivientes estaban aterrados, paralizados en su lugar. Ese monstruo invisible finalmente reveló lentamente su horrible forma. Olivia se cubrió la boca de miedo, casi llorando. Se escondieron rápidamente, conteniendo la respiración, esperando que el monstruo se fuera por sí solo. Grimoire se sintió mareado, pensando que la prueba era demasiado cruel. Inesperadamente, Olivia no pudo contenerlo primero, y de hecho comenzó a hacer arcadas. Rayleigh señaló con calma a través de la telepatía que alguien había vomitado primero. Grimoire le preguntó de repente si quería pelear contra esta quimera. Ese monstruo estaba banqueteándose con ganas, la escena era sangrienta y aterradora. Rayleigh observó en silencio, evaluando sus propias habilidades internamente. Descubrió que cuanto más comía el monstruo, más fuerte se volvía. Grimoire sonrió, alentándola a que era hora de hacer algo de ejercicio.
ejercicio. Una chispa de espíritu de lucha surgió en el corazón de Rayleigh. Ella salió primero, luego se dio la vuelta y extendió una invitación a la ansiosa Rebecca. Rebecca se emocionó de inmediato, sus ojos brillando con una luz guerrera. Los dos salieron juntos de la cobertura, enfrentándose directamente a esa feroz quimera. La quimera los notó de inmediato. Condensando energía mágica en su boca, una orbe mágica destructiva rápidamente se lanzó hacia Rayleigh. La expresión de Rayleigh no cambió. Ella levantó la mano y lanzó un hechizo. El ataque fue neutralizado fácilmente y la quimera rugió de frustración, pero Rayleigh sintió inexplicablemente un rastro de lástima inapropiada en su corazón. Ella pensó que incluso los monstruos deberían disfrutar de un momento de paz mientras comen. Rebecca apareció detrás del monstruo, alabando a Rayleigh por hacerlo bien, pero inmediatamente enfatizó que aún estaba lejos de su nivel. La quimera se giró furiosamente, su hocico sangriento mordiendo hacia Rebecca. Rebecca saltó tan grácil como bailando, aterrizando sobre su cabeza mientras esquivaba. Ella se burló del monstruo con palabras infantiles. Rayleigh estaba indefenso ante su personalidad infantil. Había perdido la paciencia, condensando un proyectil mágico en su mano. Le preguntó a Rebecca si deberían terminar rápidamente esta batalla. Rebecca también reunió luz en su mano, sonriendo en señal de acuerdo. Ambas atacaron simultáneamente, misiles mágicos trazando trayectorias mortales. La luz atravesó el cuerpo de la quimera, formando una cruz. La batalla terminó, pero Olivia se escondió en una esquina, murmurando para sí misma. Incluso cuando Rebecca la llamó, ella no respondió, lo que la enfureció instantáneamente. Justo cuando Rebecca estaba a punto de explotar de nuevo, Grimoire cubrió los oídos de Rayleigh. Él sonrió con amargura, diciendo que esta podría ser la forma única de Rebecca de mostrar preocupación. Rayleigh también se dio cuenta de que Rebecca no era una berserker sin sentido, al menos no encontraba placer en matar, pero tenía sus propios principios extraños. Esto los hizo sentir un poco preocupados, porque esto difería de la advertencia de Garen. Si las palabras de Garen no se podían confiar plenamente, entonces la verdad se volvía aún más confusa, pero la prioridad ahora era aún pasar la prueba ante ellos. En este momento, Olivia finalmente terminó su larga oración. Rebecca no podía entender por qué molestarse cuando la gente ya estaba muerta. Olivia comenzó a divagar explicando antiguas tradiciones mágicas. El grimorio resumía que todo esto era contenido obsoleto de magia antigua. En ese momento, Rayleigh pensó repentinamente en una pregunta clave. Se giró hacia Olivia con la mirada llena de profunda confusión. Ella recordó que Olivia dijo que no podía usar la magia antigua para orientarse. Si no podía encontrar el camino, ¿cómo pasó la primera prueba exactamente? Todos miraron a Olivia, llenos de duda. Una persona que ni siquiera encontraba el camino, ¿cómo exactamente pasó la primera prueba? Olivia titubeó, con los ojos esquivos, claramente ocultando un secreto. Finalmente, confesó que no había buscado personalmente esa oficina, sino que encargó al gremio de magos especializados en encontrar caminos que lo hicieran. Afirmó que era una genio sin igual, investigando la teoría de la magia antigua. Entrar en las 5 grandes torres estaba destinado, deberían incluso estar rogándole. Pero la realidad era que estaba atrapada en la academia, completamente incapaz de encontrar su camino, hasta que conoció a un mago que acaba de pasar la solicitud y ella se acercó para pedir ayuda. Pero no solo se negaron, sino que la humillaron. Para ella, esto era simplemente incomprensible. Ella era tan educada. Grimoire pensó que cualquier persona normal haría la misma elección. La voz de Olivia bajó, revelando un rastro de culpa. Dijo que no tuvo otra opción y utilizó un hechizo antiguo. Eso era exactamente su especialidad, maldiciones de tortura. Finalmente, ese mago cedió bajo el doloroso tormento. Después de escuchar, Rebecca primero se quedó mirando con incredulidad, luego estalló en una risa incontrolable, rodando por el suelo. ¿Alguien que pasó por torturas maldiciendo estaba dando una conferencia sobre respetar a los muertos? Esta extrema contradicción la hizo llorar de risa. Grimoire y Rayleigh se miraron, llenos de impotencia por dentro. ¿Por qué ninguno de sus compañeros de equipo era normal? Después de ajustar, el equipo continuó adelante. 12 horas habían pasado desde que comenzó la prueba. El núcleo seguía sin encontrarse. Los legendarios golems dorados eran buenos para ocultarse y huían activamente. Incluso si pudieran sentir su presencia, no podrían capturarlo fácilmente. Rebecca estaba algo desanimada, suspirando que la misión era mucho más difícil de lo imaginado. Pero Rayleigh de repente se concentró, observando cuidadosamente el mapa. Dijo que aparecieron 2 reacciones estacionarias de golem cerca. Al mismo tiempo, Arpel extrajo el núcleo brillante de los restos del golem. Respiró aliviado, pero sabía en su corazón que todo dependía de la habilidad de Garen. Frente a esta leyenda viva, solo sentía profunda admiración y asombro. Sugirió que el equipo descansara temporalmente. Después de todo, el objetivo fue alcanzado, pero Garen se negó y le preguntó a Arpel si sentía algo inusual. Luego tomó ese núcleo, examinando cuidadosamente el poder mágico dentro. Señaló que este poder mágico era potente y peculiar, debería ser creado especialmente por la torre, pero extrañamente antes no se podía sentir tal poder vigoroso. Arpel, como mago de alto nivel, también se dio cuenta de la contradicción. Garen reveló el primer truco, haciéndolo examinar la piel externa del golem. Arpel se sorprendió al descubrir que era en realidad piel de dragón encantada y rara. La piel de dragón tenía una resistencia extremadamente fuerte a los hechizos de seguimiento, ocultando perfectamente el núcleo. Entonces Jeron planteó la segunda pregunta, con un tono significativo. Ahora que el núcleo estaba expuesto, el poder mágico ya no oculto, ¿qué sucedería? Arpel todavía no lo había resuelto cuando Garen dio la fría respuesta. Dijo que el verdadero objetivo de la prueba nunca fue encontrar el núcleo. Antes de que terminara de hablar, las figuras de otros magos comenzaron a surgir gradualmente de todas las direcciones. Todos fueron atraídos por el poder mágico repentinamente expuesto. Arpel entendió instantáneamente. Este fue el cruel diseño de las 5 grandes torres. El primer equipo en encontrar el núcleo se convertiría inmediatamente en un objetivo para todos. Lo que las torres querían observar era la reacción y las elecciones del equipo bajo crisis. Sin embargo, otra duda más profunda se apoderó de Arpel. Dado que Garon ya lo había visto todo, ¿por qué seguir extrayendo el núcleo temprano? Garon giró la cabeza, una sonrisa enloquecida floreciendo lentamente en su rostro. Dijo tranquilamente que quería aprovechar esta oportunidad para atraparlos a todos en una sola red. Los magos gritaron y lanzaron un ataque conjunto, apuntando directamente a Garon, pero Garon no se movió ni un centímetro. Cuando el ataque se acercó, su varita estalló con un poder mágico asombroso. Aquellos que se apresuraron primero fueron golpeados como si por un fuerte golpe, cayendo instantáneamente de rodillas como si se estuvieran sofocando. Los atacantes subsecuentes fueron levantados por fuerzas invisibles y
y lanzados al aire. Los compañeros de equipo miraban asombrados, dejando escapar sincera admiración, pero Garon solo les instruyó con calma a los dos a prepararse para trabajar juntos. Trabajando juntos, lidiar con 10 débiles no fue nada en absoluto. Al mismo tiempo, Rebecca percibió agudamente el poder mágico del núcleo. Ella instó emocionadamente a sus compañeros a que se apresuraran y compitieran por ello de inmediato, pero Rayleigh se negó fríamente, creyendo que ir ahora definitivamente no era prudente. Rebecca replicó emocionada, preocupada de que ir tarde los dejaría sin nada. Rayleigh señaló que no eran el único equipo que podía pensar en este plan. Cuando todos se reunieran para una pelea, la escena se saldría completamente de control. Ella propuso una idea más audaz para buscar otro núcleo. Aunque Rebecca no estaba dispuesta, tampoco podía refutar el juicio de Rayleigh. Finalmente, ella se comprometió e hizo lo que Rayleigh dijo. Todos entendieron que la habilidad de Rayleigh para encontrar caminos era extraordinaria. A menos que uno tuviera un poder mágico extremadamente alto, solo podrían confiar en la suerte para encontrar objetivos. Justo entonces, el núcleo que estaba originalmente oculto de repente estalló con una luz intensa. Un vasto poder mágico se extendió como el faro más brillante en la noche oscura. Casi todos los competidores fueron atraídos, avanzando frenéticamente hacia él. Sonidos de lucha caótica y explosiones venían desde la distancia. La escena fue feroz, pero Rayleigh se volvió sospechosa. Esta erupción de poder mágico fue demasiado coincidente. Ella sospechó que alguien deliberadamente lo puso como una trampa y cebo. El propósito era hacer que los competidores se mataran entre sí y reducir números. Grimoire pensó que esta idea era absurda y le dijo que se concentraran en encontrar el último golem dorado. Continuaron buscando según lo planeado. Escuchando el alboroto distante, el impulso de batalla de Rebecca era difícil de suprimir. Para desviar la atención, de repente se volvió hacia Olivia y le preguntó por qué, entre toda la magia, eligió la magia antigua más oscura. Olivia fue tomada por sorpresa y comenzó a tartamudear de nuevo. Rayleigh intervino, diciendo que la técnica de clonación de Rebecca también era una escuela minoritaria. Rebecca replicó, afirmando que al menos dominaba la magia básica, mientras que Olivia parecía vivir completamente en otro mundo antiguo. Luego suavizó su tono, diciendo que era solo por curiosidad. Ella quería saber la verdadera razón para elegir este camino difícil. Olivia finalmente habló en silencio de su anhelo de infancia. Ella pensaba que los grandes magos olvidados en los cuentos de hadas eran increíblemente geniales. Después de escuchar esto, los ojos de Rebecca brillaron con una decepción obvia. Suspiró al saber que esas historias de mover montañas y voltear mares eran solo cuentos de hadas. Incluso si la bruja más grande renaciera, sería absolutamente imposible. Olivia defendió con entusiasmo, diciendo que no eran solo historias. Pero Rebecca preguntó a cambio si realmente existía, ¿por qué nadie podía usarlo? ¿Por qué la magia antigua todavía era despreciada y ridiculizada por todos hasta el día de hoy? Olivia estaba sin palabras, solo podía murmurar que todavía necesitaban tiempo. El tono de Rebecca se volvió serio y preocupado. Instó a Olivia a enfrentar la realidad, a no desperdiciar un talento valioso. Incluso mencionó su propia obsesión pasada con la magia de ilusión. Antes de terminar, cerró la boca tristemente y suspiró profundamente. Finalmente añadió que todo esto era por su propio bien. Olivia solo pudo sentir en silencio y agradecerle en voz baja. Rayleigh, que caminaba adelante, escuchó todo esto. Ella no pudo evitar preguntar a Grimoire si esa magia de cuento de hadas era real o no. ¿Cuál de ellos tenía razón? Grimoire permaneció en silencio por un momento antes de dar una respuesta definitiva. Dijo que Olivia tenía razón. No eran cuentos de hadas, mover montañas, dividir mares, aniquilar a miles, todo era historia real, o esa era la leyenda inmortal que creó junto a sus discípulos. Rayleigh estaba llena de confusión. Si esto era la verdad, ¿por qué la gente olvidaría? Él explicó que esto estaba estrechamente relacionado con los cambios históricos. En el pasado distante, la era de guerras interminables finalmente llegó a su fin. Un poderoso rey Lich unificó el continente y estableció el imperio de Retaz. Declaró que la paz había llegado y los magos de guerra instantáneamente perdieron su propósito. La magia destructiva ya no era necesaria. El imperio los envió a laboratorios, dedicándose a la investigación de ingeniería mágica civil. Reparar y explorar mazmorras dejadas por la guerra se convirtió en la tarea principal. Necesitaban desarrollar una nueva magia eficiente para enfrentar estos desafíos. Sin embargo, los hechizos explosivos podían eliminar monstruos, pero también traían desastres. Un uso descontrolado en una mazmorra llevó al colapso completo del techo, enterrando a muchos vivos. Entre ellos estaba uno de sus discípulos personales. Rayleigh cayó en silencio, sintiendo el cruel costo de esa historia. Después de eso, la dirección del desarrollo de la magia se revirtió por completo. El sistema mágico moderno que busca seguridad, precisión y eficiencia se volvió común, mientras que la poderosa magia antigua fue gradualmente abandonada. Cuando el imperio se estabilizó y generaciones posteriores renovaron el interés, ya era demasiado tarde. Las leyendas se convirtieron en cuentos de hadas y eventualmente se vieron como fantasía. Rayleigh no pudo evitar seguir adelante. ¿Todavía recordaba él mismo cómo usarlo? El grimorio parecía desganado. Recordar era inútil sin un lugar para aplicarlo. Sin embargo, Rayleigh propuso firmemente que estaba dispuesta a aprender magia antigua. Grimoire rechazó inmediatamente esta idea ingenua y peligrosa. La magia antigua estaba lejos de ser simple. Requirió un estudio completo desde cero. Esto significaría que debe renunciar a todos los logros mágicos acumulados hasta ahora, incluyendo su mayor ventaja, esa destacada afinidad con el mana. Después de escuchar, Rayleigh descartó decididamente esta idea poco práctica. En este momento descubrieron magos adelante. Acababan de capturar un golem dorado. Todos parecían completamente exhaustos, obviamente después de haber pasado por una dura batalla. Rebecca se sentía encantada. Finalmente, el objetivo apareció ante ellos, pero Rayleigh notó de inmediato que solo estaban reteniendo al golem, no extrayendo el núcleo. El golem emitió un gruñido bajo y los magos lanzaron hechizos para calmarlo. Grimoire también pensó que este comportamiento era algo anormal hasta que descubrió el material especial que cubría el cuerpo del golem. Era piel de dragón, un material precioso que podía aislar las fluctuaciones mágicas del núcleo. No extraer el núcleo era para ocultar su existencia y ubicación. Grimoire inmediatamente le recordó a Rayleigh que este equipo definitivamente no era simple, pero Rebecca de repente saltó. Para ella, luchar contra oponentes fuertes era simplemente una rutina. Ella salió de manera destacada, exigiendo que entregaran el núcleo del golem. Esos tres magos se levantaron alerta, asumiendo posturas defensivas. Rebecca condensó un deslumbrante orbe mágico en su mano, riendo salvajemente mientras acumulaba poder.
Justo cuando estaba a punto de estallar la batalla, de repente ocurrió un accidente. El mago principal realmente cayó de rodillas con un ruido sordo, gritando ¡rendirse! Rebeca se quedó instantáneamente atónita. Esto superó completamente sus expectativas. Sus compañeros de equipo también estaban sorprendidos, completamente incapaces de entender el comportamiento del capitán, pero el capitán se dio la vuelta y ordenó con severidad que se arrodillaran inmediatamente también. Los tres se arrodillaron al unísono. La escena se volvió increíblemente ridícula, pero inquietante. Rebeca estaba muy confundida. ¿Por qué rendirse directamente si claramente no eran débiles? Rayleigh adivinó que quizás era la propia feroz reputación de Rebeca. Sin embargo, la súplica temblorosa de ese capitán reveló la verdadera razón. No estaba suplicando a Rebeca, sino rogándole a Olivia por su perdón. Él gritó, dispuesto a entregar el núcleo. Solo por favor, no uses la maldición de tortura otra vez. La cara de Olivia se tornó instantáneamente avergonzada mientras explicaba en voz baja a sus compañeros. Este fue quien la ayudó a pasar la primera ronda de pruebas. No podían imaginarse cuán aterradora era la maldición de tortura de Olivia. Poco después, el golem dorado dormía plácidamente en los brazos de Rayleigh. Una pizca de ternura surgió en su corazón cuando decidió llamarlo Toby. Rebeca fue engañada por su linda apariencia y se acercó para acariciarlo. Al segundo siguiente, Toby la mordió. Una marca de diente quedó claramente en la punta de su dedo. Rayleigh suspiró sin esperanza. Este equipo siempre estaba lleno de caos inesperado, pero afortunadamente obtuvieron el núcleo sin experimentar una batalla. Rebeca rara vez elogiaba a Olivia. Luego preguntó por qué no continuaba usando esta magia. La respuesta fue silenciosa. Esa maldición de hecho tenía un enfriamiento de un mes. No pudieron evitar quejarse de la inutilidad de la magia antigua. Rebeca también notó el acento de Olivia, adivinando que era del sur. Olivia lo admitió con sorpresa, curiosa de cómo lo sabía. Grimoire interrumpió diciendo sin rodeos que el sur efectivamente producía personas extrañas. Rayleigh inmediatamente criticó esto como discriminación regional directa. Grimoire respondió emocionado que esto era un hecho observado desde hace decenas de miles de años. Rayleigh negó con la cabeza con decepción, pensando que sus comentarios eran parciales, pero luego escuchó a Rebeca anunciar emocionada que ella también era del sur. Al oír esto, Olivia se alegró. Los dos se sintieron cercanos al instante. En ese momento, Rayleigh repitió los comentarios discriminatorios a Grimoire, mientras actuaba completamente inocente, sin admitir su doble moral. Grimoire se burló de ella por definitivamente amar leer Pinocho cuando era niña. Rayleigh dijo que leyó historias como Jack el ladrón. Grimoire dijo que nunca había oído hablar de eso. Los ojos de Rayleigh se apagaron. Explicó en voz baja que era un libro que el tío Robert escribió especialmente para ella. Pensando en esa figura resuelta en las llamas, su corazón dolía un poco. Le dijo a Grimoire que el tío le enseñó egoísmo y desconfianza. Grimoire lo entendió de repente. No es de extrañar que ella se convirtiera en una personalidad tan extraña. Con solo 4 horas restantes hasta el final, todos estaban cansados. Rayleigh estudiaba el mapa, sin ver a los oponentes acercarse. También se sentía somnolienta. Grimoire le recordó que persistiera, la victoria estaba justo adelante. Justo entonces, una ola de magia de repente cruzó. Rayleigh se despertó instantáneamente, construyendo una barrera defensiva a la máxima velocidad. El ataque vino sin previo aviso. Su habilidad de detección no había emitido una advertencia. Rebeca y Olivia también se despertaron, sintiéndose incrédulas. Rebeca preguntó a Rayleigh por qué no descubrió la aproximación del enemigo, so Rayleigh también estaba confundida y desconcertada. Grimoire conocía bien su capacidad de percepción, a menos que el oponente estuviera cubierto con piel de dragón. Era imposible no sentirlo. Antes de que terminara de hablar, el atacante apareció, efectivamente cubierto con piel de dragón. Y en este momento, Rayleigh tenía una pregunta. El oponente ya tenía piel de dragón, entonces, ¿por qué todavía venir a robar su núcleo? Grimoire también se sentía incómodo. El peligro del oponente superaba con creces las estimaciones. Lo que hacía temblar más el corazón de Rayleigh era que la fluctuación mágica era normalmente familiar. El poder mágico era como un instrumento, dejando la longitud de onda y las huellas únicas del usuario, y lo que la persona delante de ellos emanaba era un profundo y siniestro aura de muerte. Una voz resonó diciendo que había pasado mucho tiempo. Rayleigh se calmó, respondiendo a este método de reunión inesperado. La otra persona se quitó la capucha. ¿Era realmente Jerón? Rayleigh se preguntó si venía a apoderarse del núcleo. Jerón negó con la cabeza, diciendo que ya había obtenido el núcleo necesario. Rayleigh estaba aún más confundido. Entonces, ¿por qué atacar? Jerón habló despacio, revelando su único propósito de participar en la prueba. Eso era para matar a Rebecca Duncan. Jerón declaró sin rodeos que tenía rencores personales profundos contra Rebecca. No podía permitir que esta asesina desvergonzada siguiera dañando a la gente. Desafortunadamente, la regla del examen era que la muerte de una persona significaba que todo el equipo estaba fuera. Rayleigh se dio cuenta de inmediato que si Rebecca moría, ella también lo perdería todo. Jerón se disculpó por esto, pero su intención asesina no disminuyó en absoluto. Rebecca avanzó con una risa fría, aceptando este desafío mortal. Grimoire detuvo a Rayleigh de avanzar, analizando la diferencia en las habilidades de ambos lados. Rayleigh sobresalía en misiles y disipar, atacando las debilidades de los oponentes, mientras que la magia de Jerón era conocida por su defensa absoluta, casi sin fallas. Era el tipo de oponente más complicado que podían encontrar, pero los ojos de Rebecca en cambio ardían de emoción. Siempre le encantó enfrentarse a oponentes fuertes. El oponente perfecto estaba justo delante de ella. ¿Cómo podría tener alguna razón para no luchar? La cara de Jerón estaba lívida, sin decir más, solo instruyendo seriamente a sus dos compañeros de equipo, advirtiéndoles que los magos a los que se enfrentaban definitivamente no eran simples, debían tener cuidado. Pero Dorothy no lo tomó en serio, pensando que un oponente era un tonto antiguo, el otro incluso parecía un novato. Ella no entendía completamente qué había que temer. Jerón corrigió severamente su subestimación, haciendo que Arpel se asegurara de vigilar a Dorothy. Las sombras en el suelo aumentaron. La magia oscura instantáneamente envolvió a todos. La luz y las sombras se movieron. Cuando abrieron los ojos de nuevo, el campo de batalla había sido dividido a la fuerza. En el espacio vacío, solo Jerón y Rebecca permanecieron, enfrentándose desde lejos. Rebecca hizo una reverencia elegante, pero su tono llevaba un rastro de burla fría, aunque se encontraban por primera vez. Ya había escuchado demasiadas historias sobre él de parte de Sharon. Al escuchar el nombre de su nieta, la cadena de razones de Jerón se rompió de repente. Gruñó para no dejar que su boca sucia mencione a Sharon, pero la aparición de Sharon, antes de su muerte, surgió ante los ojos de Rebecca. Esa imagen quemaba su alma día y noche, convirtiéndose en combustible para matar. Al mismo tiempo, Rayleigh fue teletransportada a un nuevo lugar.
Este era un enorme invernadero. Grimoire observó rápidamente, encontrando a Olivia ya acurrucada en una esquina, murmurando para sí misma. Afortunadamente, el golem dorado también estaba allí. Esto les hizo sentir un poco aliviados, pero Grimoire inmediatamente se volvió suspicaz. ¿Por qué el oponente fue a tales extremos? La teletransportación de sombras era extremadamente agotadora. Usar esto solo para dividir el campo de batalla era demasiado arriesgado. Debe haber mecanismos ocultos aquí que podrían darles una ventaja. Plantas densas bloqueaban la visión e interferían con el seguimiento de energía. Esto definitivamente no era un campo de batalla justo y típico, sino un terreno de caza cuidadosamente seleccionado, tal como analizaron. Dorothy y Arpel salieron de las sombras. Dorothy seguía quejándose, pensando que Jerome había perdido la mejor oportunidad de emboscada, mientras despreciaba a Olivia y Rayleigh con desdén. Un cobarde, un niño novato, nada que temer en absoluto. Ella se burló de Rayleigh por no poder pelear contra dos a la vez. Para Rayleigh, esto era una carrera contra el tiempo. Rayleigh tenía que romper el bloqueo de estos dos antes de que Rebecca cayera. Ella le preguntó a Grimoire si tenía posibilidades de ganar. Grimoire respondió pesadamente. La esperanza era escasa. Ambos oponentes eran magos de alto nivel. El otro lado había perdido la paciencia y comenzó a atacar. El suelo de repente se rompió. Gruesas y horribles enredaderas brotaron de la tierra. Flores devoradoras de hombres abrieron sus fauces llenas de colmillos ensangrentados. Rayleigh comprendió instantáneamente por qué fueron teletransportados aquí. Arpel era un mago de tierra de alto nivel que controlaba plantas. Dijo que heredó la magia visual del gran mago Cromwell. El corazón de Rayleigh se estremeció. Ese nombre le era muy familiar. Una magia sombría ya había llegado a sus pies. Saltó peligrosamente. Luego, las enredaderas devoradoras de hombres volvieron a aparecer. Desde todas las direcciones, enemigos por todas partes, ella cayó en una formación de muerte cuidadosamente preparada. Dorothy suspiró, diciendo que luchar contra magos de bajo nivel dañaba su autoestima. Ella le aconsejó a Rayleigh que se rindiera. Después de todo, habría muchas más oportunidades en el futuro. Grimoire analizó calmadamente la situación de la batalla. Plantas carnívoras combinadas con magia de sombras era de hecho una combinación complicada. Rayleigh preguntó si tenía alguna posibilidad de ganar. Grimoire admitió que enfrentarse a dos magos de alto nivel solo era extremadamente desventajoso, pero luego sonrió levemente, cambiando su tono. Dijo que si uno comprendía tanto al enemigo como a uno mismo, no había necesidad de temer. Él le preguntó a Rayleigh cuál pensaba que debía atenderse primero. Rayleigh eligió decididamente a Arpel, quien controlaba las plantas. Mientras las plantas desaparezcan, la magia de sombras también perderá su fundamento. Grimoire se sintió aliviada, alabando su juicio como correcto. Luego, con un toque de orgullo, hizo otra pregunta. Ese gran mago, Cromwell, quien creó la magia de las plantas, ¿quién fue su maestro? Rayleigh recordó inmediatamente a los 5 talentosos discípulos que él había mencionado. Ella dijo sin dudar, «Eres tú». Grimoire sonrió, recordando una conversación de hace mucho tiempo. Una vez le preguntó al joven Cromwell qué le gustaba realmente. El otro sostenía una planta en maceta, diciendo tímidamente que le gustaba cuidarlas. Precisamente por este entendimiento, Grimoire ahora estaba lleno de confianza, viendo la sonrisa en la esquina de la boca de Rayleigh. Dorothy pensó que ya había cedido. Instó a Rayleigh a tomar la decisión final, luchar o rendirse. Pero Rayleigh contó un cuento de hadas a Grimoire en su corazón. Fue un tío del gremio el que le contó sobre la estafadora, Amy. Ahora ella demostraría el engaño que aprendió de eso. Luego señaló al golem dorado a su lado, diciendo que ya no necesitaban esta cosa. Tanto Dorothy como Arpel estaban atónitos. Este giro era inesperado, pero al ver la expresión triste de Rayleigh, Dorothy creyó que era verdad. Ella aceptó felizmente, agachándose para invocar al golem. Grimoire preguntó con curiosidad de qué se trataba exactamente esta estafa. Rayleigh explicó que a menudo las personas bajan la guardia alrededor de los débiles. Ella explotaría precisamente esta psicología. Justo cuando el golem se acercó y Dorothy extendió la mano para tocarlo, Rayleigh de repente dio una orden silenciosa. «Toby, muérdela». El golem de repente saltó, con los colmillos profundamente incrustados en la mano de Dorothy. La sangre brotó mientras Arpel gritaba en pánico. Aprovechando este caos, la esfera mágica que Rayleigh había condensado salió disparada rápidamente. La esfera se dirigió directamente hacia la cara de Dorothy, tan rápido que solo quedó una imagen residual. Arpel levantó inmediatamente un escudo, bloqueando apenas el ataque. Grimoire comentó que el oponente obviamente subestimó su poder. Ambos mostraron una increíble sorpresa en sus rostros. Rayleigh no se detuvo, lanzando inmediatamente Dispel Magic. El escudo de Arpel se rompió en respuesta. Los dos esquivaron en desorden. Dorothy cubrió su mano, temblando de dolor y enojo. Ella acusó a Rayleigh de hacer trampa. Rayleigh se burló diciendo, «Esto no fue un duelo de caballeros». Ella declaró claramente que le dieron 2 opciones. Ella eligió pelear y además definitivamente ganaría. En la esquina, Olivia aún rezaba en silencio. Rayleigh mantenía la cabeza alta, lanzando una invitación a duelo a sus oponentes. Mientras tanto, en otro campo de batalla, la atmósfera era igualmente tensa. Garen detuvo con severidad a Rebecca de mencionar el nombre de su nieta, pero a Rebecca no le importó, con una sonrisa fría en la comisura de sus labios. Miró directamente a Garen, sus ojos ardían con un odio resuelto. Dijo palabra por palabra que vengaría a Sharon. La prueba de selección de hace 2 años fue el comienzo de todo el odio de Rebecca. Cruzó la línea amarilla primero, girando emocionada para encontrar a su mejor amiga, pero encontró a Sharon muy atrás, siendo perseguida de cerca por una estatua gigante. Rebecca estaba horrorizada, sin entender por qué ella era la que estaba en peligro. El administrador a su lado soltó una risa dura y fría de burla. La gente alrededor parecía incapaz de oír los gritos de ayuda, y también se reían. Solo pudo mirar impotente cómo la estatua se precipitaba sin piedad hacia Sharon, salpicando sangre caliente en su mejilla. Después del shock, una rabia descomunal la consumió por completo. En ese momento le dijo a Garen que esas personas podrían haberla salvado, pero se burlaron de Sharon, así que ella los mató. Esto fue venganza.
Garen la acusó de embellecer el asesinato como venganza, manchando el honor de su nieta. Hace 2 años, un administrador murió misteriosamente. Hace 1 año, varios magos veteranos murieron uno tras otro. A partir de entonces, Rebecca se convirtió en una asesina a la que la gente temía. Garen condenó sus acciones por no beneficiar la reputación de Sharon. Por lo tanto, hoy él personalmente pondría fin a todo esto solo para restaurar el honor de su nieta que fue contaminado por el asesino. Al escuchar esto, Rebecca se rió, una risa llena de sarcasmo. Ella se preguntó si él solo se preocupaba por ese absurdo honor en su corazón. Su única nieta murió, sin embargo, él se preocupaba por la reputación de la familia. Garen retiró su mano, su tono mostraba confusión. Siempre había tenido curiosidad de cómo alguien como ella podía ser amiga de su nieta. Rebecca también se rió, preguntando a su vez cómo una persona tan pura como Sharon podía tener un pariente así. Ella provocativamente lo llamó viejo, quejándose de que hablaba demasiado, proponiendo que los magos deberían comunicarse con magia. ¿No era esto lo que siempre le enseñaba a Sharon? Finalmente, Garen contuvo todas sus emociones. El poder mágico alrededor comenzó a alborotarse. Él emitió una advertencia final, que no mencionara el nombre de su nieta nuevamente. Rebecca recitó deliberadamente ese nombre, palabra por palabra. Esa era su mejor amiga y su única nieta. La ira de Garen alcanzó su punto máximo cuando la magia violenta se liberó instantáneamente. Los elementos del viento se transformaron en una tormenta destructiva, volando las paredes circundantes en pedazos. Una enorme roca golpeó ferozmente el rostro de Rebecca. Sin embargo, su cuerpo se disipó como un fantasma. Garen descubrió con irritación que solo era un clon. Lanzó magia de nuevo. Un haz de luz preciso navegó y buscó a través de las ruinas. Pensó que había localizado su cuerpo verdadero cuando la luz surgió, pero esta vez, la Rebecca encontrada todavía se disolvió lentamente en un fantasma. El corazón de Garen resonó con alarma, porque una espada corta y fría ya lo había apuñalado por detrás. El pensamiento de defensa cruzó por su mente, pero todo era demasiado tarde. La hoja infundida con poder mágico penetró su garganta sin obstrucción. Rebecca sonrió y sacó la daga, brotando sangre junto con ella. Garen se aferró a su herida con fuerza, lleno de confusión por dentro. ¿Cómo exactamente lo encontró y se le acercó tan rápido? Su sentido del tiempo empezó a ralentizarse, todo el mundo girando. Esta sensación la había experimentado innumerables veces en el campo de batalla. Esto era un presagio de la muerte descendiendo. Sin embargo, al segundo siguiente, su conciencia fue violentamente devuelta a la realidad. Rebecca estaba intacta ante él. Su tono llevaba una obvia decepción, quejándose de que la velocidad de Garen para liberarse de la ilusión era incluso más lenta que la de Rayleigh. Luego ella preguntó burlonamente una pregunta cruel, preguntando si él simplemente había visto el momento de su propia muerte. El corazón de Garen latía con fuerza. Ese fantasma de derrota era demasiado real, casi lo asfixiaba. Solo pudo obligarse a componerse y enderezar su cuello, diciendo que este método era despreciable. Pero Rebecca se rió, diciendo que, comparado con su trampa, esto no era nada. Ella hacía mucho que había visto que el campo de batalla en sí era cebo. Él dejó que la energía central se filtrara deliberadamente solo para atraerla. Garen guardó silencio por un momento antes de finalmente admitir esto con tono sombrío. Sabía bien que ningún mago estaba tan obsesionado con las batallas como ella. Rebecca admitió que originalmente quería aceptar la invitación, pero fue detenida por Rayleigh. Al escuchar esto, Garen levantó violentamente su bastón, apuntándolo directamente a su garganta. Como ella no cayó en la trampa, él vendría personalmente a terminar con todo esto. Rebecca no esquivó ni evitó, sino que en cambio dio una palmadita al bastón, luego reveló una sonrisa casi enloquecida y burlona, preguntando si ya había matado a docenas de personas por ella. En este momento, ¿por qué fingir ser justo? ¿No era esto autocontradictorio? Garen se quedó sin palabras. Afirmó con firmeza que había visto su muerte en la ilusión hace un momento. Ahora convertiría a este fantasma en realidad. Pero Rebecca de repente cayó en la reminiscencia, recordando las palabras de su madre. Los recolectores de hierbas a menudo se caen de los acantilados, los espadachines finalmente mueren por la espada, los alquimistas perecen por las pociones prohibidas que ellos mismos preparan, y los magos deberían terminar lanzando magia. El último deseo de su madre era que ella cayera como maga. Los ojos de Rebecca ardieron, con un espíritu combativo ferviente y puro. Ella ansiaba presenciar de primera mano la muerte que él profetizó. Así, sus 27 años como maga estarían completos. El duelo comenzó oficialmente en este momento. Por otro lado, una provocación de Rayleigh encendió completamente la batalla. Dorothy tembló de ira, perdiendo la razón al instante, incapaz de tolerar que un principiante los despreciara tanto. Poder mágico violento estalló con un estruendo. Grimoire negó con la cabeza en secreto. La emoción hizo magia llena de defectos. Rayleigh esquivó con gracia. El ataque ni siquiera tocó su dobladillo. Arpel intentó que Dorothy se calmara rápidamente. Grimoire observó la situación de la batalla. Ya había visto el amanecer de la victoria en su corazón. Las flores carnívoras y las vides sombrías atacaron en coordinación. La ofensiva parecía feroz. Sin embargo, Rayleigh se movía con facilidad, esquivando cada crisis. El rostro de Dorothy palidecía por las heridas y el cansancio. La velocidad de los ataques estaba visiblemente disminuyendo. Grimoire vio que ya estaba física y mentalmente exhausta, al límite de sus fuerzas. Continuar así, su victoria era segura, pero Rayleigh estaba ansiosa. Estaba deseando ir a apoyar a Rebecca. Grimoire inmediatamente guió y cortó la conexión entre el mago y las criaturas invocadas. Rayleigh entendió. La punta de su pie tocó ligeramente una enredadera, aprovechando la fuerza para saltar al aire. Tanto Dorothy como Arpel estaban atónitos, sin esperar que ella cargara en reversa. Usando la búsqueda de caminos, su figura parpadeó como un fantasma. El objetivo era extremadamente claro, apuntando directamente al propio mago. La forma más directa de cortar la conexión era atacando al lanzador. Al segundo siguiente, su puño ya se estrellaba hacia la cara de Arpel. Arpel y Dorothy cayeron sucesivamente. La batalla se detuvo abruptamente. Rayleigh jadeaba, la fatiga por la concentración excesiva comenzaba a aparecer. Grimoire preguntó con preocupación sobre su condición. En ese momento, un murmullo bajo y continuo desde la esquina llamó su atención. Olivia permanecía acurrucada en las sombras, recitando encantamientos. Ella solo tenía rasguños leves, habiéndose preservado durante el combate. Un leve gemido atrajo su mirada hacia el otro lado. El golem dorado estaba acurrucado temblando, su torso perforado con un gran agujero por plantas. Ese núcleo brillante ya estaba expuesto.
Rayleigh extendió la mano para extraerlo. El golem se quedó completamente quieto después de eso. Solo un pensamiento permanecía en su mente. Debía ir a ayudar a Rebecca ahora. Activó urgentemente la magia de búsqueda de caminos, tratando de localizar la posición de Rebecca. Sin embargo, el resultado del feedback la hizo sentir como si se sumergiera instantáneamente en un pozo de hielo. No podía sentir la energía de Rebecca, ni un rastro en absoluto. Una voz fría resonó desde atrás anunciando el resultado. Geraint se acercó lentamente, informándoles de la muerte de Rebecca Duncan. Rayleigh se negó a creerlo. ¿Cómo podría desaparecer esa presencia claramente? Pero Grimoire apenas podía sentir un rastro de un remanente tenue. La regla de una muerte eliminando a todo el equipo resonaba en la mente de Rayleigh. Un año completo de preparación y anticipación terminó de esta manera. Geraint creía que la muerte de Rebecca era expiación por pecados. Rayleigh lo miró directamente, preguntando si estaba vengando a su familia, pero Geraint respondió que lo hizo por un honor más importante. Esta respuesta hizo que Rayleigh se sintiera absurdo y disgustado. Ella se burló de él por ser tan hipócrita, despreciando a otros pero haciendo lo mismo, usando pruebas para lograr una venganza personal, nada diferente de lo que él detestaba. Pero Geraint solo pronunció una pálida disculpa. La decepción y la fría ira se entrelazaron y surgieron en el corazón de Rayleigh. En el instante en que abrió los ojos, un vasto poder mágico estalló incontrolablemente. Geraint la miró incrédulo, preguntándole si quería pelear. La prueba ya había terminado. ¿Por qué seguía siendo tan persistente? Él se burló, preguntando si ella quería vengar a ese bribón amigo. Rayleigh negó la afirmación en su corazón. La fuente de su enojo no era la amistad, sino el plan destruido. No le importaban sus rencores, solo los resultados. Debido a la muerte de Rebecca, su año de esfuerzo se desvaneció. Este tiempo perdido también debe hacerle pagar el precio. Geraint admitió que era una oponente problemática, pero sumamente hábil, pero también vio que su poder aún no era suficiente para perforar su defensa. Rayleigh ya había avanzado, su puño envuelto en poder mágico golpeando con fuerza. Geraint esquivó hacia un lado mientras una gran barrera mágica se expandía instantáneamente. Rayleigh lanzó 5 misiles mágicos en sucesión, todos atrapados por esa barrera. La fuerza de rebote la hizo retroceder. Grimoire también se dio cuenta del problema. Solo la potencia explosiva no podía abrir paso. Necesitaban más potencia de fuego. Tuvieron que usar el entorno de las ruinas para encontrar otras formas de ganar. En este momento crítico, la mirada de Grimoire se posó nuevamente en la esquina. Olivia todavía estaba allí, recitando hechizos con total concentración. Una duda sutil atravesó los pensamientos de Grimoire como un relámpago. Ella había estado recitando el mismo encantamiento todo el tiempo. ¿Era realmente por miedo? Desde el principio parecía que había estado preparando silenciosamente un contraataque desesperado. Usó telepatía de inmediato para contactar a Rayleigh, quien estaba luchando en la batalla. El cambio de juego para cambiar el rumbo había estado a su lado todo el tiempo. Geraint les dijo que abandonaran la lucha sin sentido. Grimoire hizo que Rayleigh ganara tiempo para Olivia. Rayleigh actuó según el plan, solicitando más tiempo para pensar a Gurain. Geraint interpretó mal su intención de rendirse y se lo permitió arrogantemente. Rayleigh aceleró su pensamiento. Grimoire rezaba para que Olivia pudiera tener éxito de inmediato. Se acercó al lado de Olivia, observando cada uno de sus movimientos. Luego descubrió con asombro que su pronunciación y estructura del encantamiento eran impecables, solo a un nivel de genio que nunca había visto. Sin embargo, su cántico tenía un defecto fatal. El hechizo de activación más crucial se había perdido hace mucho tiempo en el río del tiempo. Rayleigh preguntó telepáticamente cómo compensar lo que faltaba. Grimoire sonrió. Recordó este hechizo que creó hace miles de años. Rayleigh se convirtió inmediatamente en el mensajero, llevando esperanza a Olivia. Rayleigh se conectó de repente con Olivia a través de la telepatía, diciéndole que al canto le faltaba el enlace más crucial. Olivia la miró sorprendida, con nuevas llamas ardiendo en sus ojos. Rayleigh transmitió las palabras de Grimoire, prometiendo contarle la parte que faltaba, pero exigiendo que no preguntara sobre la fuente de este conocimiento. Olivia sintió sin dudarlo. Geraint sintió algo anormal en ese momento, cuestionando si iban a rendirse. En lugar de responderle a él, se escucharon sílabas antiguas y oscuras de la boca de Rayleigh. La luz en los ojos de Olivia se hizo más y más brillante. Finalmente, comprendió todo. Geraint entendió que había sido engañado. Nunca tuvieron la intención de ceder. Justo entonces, ladrillos comenzaron a caer sobre su sólida barrera. Todo el espacio en ruinas comenzó a temblar como si estuviera a punto de colapsar. Geraint gritó horrorizado, preguntando qué habían hecho. Rayleigh se burló, diciéndole que preguntara a ese compañero brillante él mismo. Los ojos de Geraint se abrieron, reconociendo la fuente de ese poder. Eso en realidad era magia antigua perdida hace mucho tiempo. Preguntó cómo activaron este poder olvidado por el tiempo, pero Rayleigh le recordó que lo urgente era detener el lanzamiento del hechizo. De lo contrario, antes de que la magia se completara, podría quedar enterrado aquí. Sin embargo, Geraint no tuvo precaución y lanzó varios misiles mágicos hacia Olivia. Rayleigh usó inmediatamente disipar magia. Defendiendo mientras lanzaba el hechizo, había alcanzado su límite. El canto de Olivia también alcanzó la parte más crucial. Un gran y complejo círculo mágico se desplegó bajo sus pies. Grimoire miraba su transformación con alivio. Estaba a punto de recrearse un poder prohibido lo suficientemente fuerte como para reescribir leyendas. La luz convergió y un artefacto mágico que contenía un poder antiguo apareció en su mano. Tanto Rayleigh como Geraint quedaron sin aliento por esta escena. Olivia usó toda su fuerza, gritando el decreto final. Ella invocó la luz brillante y las llamas abrasadoras para regresar a este mundo. Al segundo siguiente, una enorme bola de fuego atravesó el cielo, cayendo como un castigo divino. Grimoire miró aquella luz llameante con incredulidad. Este fue el poder que Olivia desató en su primer intento. Su talento era realmente asombroso. Él revisó rápidamente la condición de Rayleigh y encontró que solo estaba agotada y sin daños importantes. Olivia se acercó tambaleándose para mostrar preocupación, pero torpemente tropezó con una piedra. Grimoire se sintió impotente, luego comenzó una evaluación seria. Ella poseía una concentración extraordinaria, perseverancia y talento mágico ancestral. Aunque aún no era perfecta, su potencial de crecimiento era absolutamente ilimitado. Rayleigh se despertó y Grimoire respiró con alivio. Ella luchó por levantarse, insistiendo en revisar primero la condición de Garon. Grimoire juzgó que el oponente estaba gravemente herido y necesitaría semanas para recuperarse. Rayleigh recordó esa escena aterradora. Las llamas descendieron como un castigo divino. En el último momento, Garon lanzó un hechizo defensivo de nivel experto. Ese sólido escudo triangular bloqueó la mayor parte del impacto explosivo.
Lo que más sorprendió a Reali fue que en realidad también los protegió dentro de él. Grimoire también señaló que sin esto habrían resultado gravemente heridos. Esto parecía indicar que Garon nunca tuvo la intención de matar desde el principio, pero Reali no podía entender por qué atacó como si quisiera matarla. Grimoire le dio un toque ligero en la cara, como recordatorio. Claramente, ella atacó primero. Reali se quedó sin palabras al instante. Ella se inclinó para darles tratamiento de emergencia, estabilizando sus circuitos de energía. Luego tomó el núcleo de su equipo. Ella consideró esto como una represalia equivalente, esperando luchar de nuevo el próximo año. Luego arrojó el núcleo por el precipicio sin fondo, asegurándose de que nadie pudiera recuperarlo. Examinó su propio núcleo, finalmente decidió conservarlo como un recuerdo, poniéndolo en su bolsa. Ella invitó a Olivia a caminar en el jardín antes de que terminara la prueba. La tranquilidad en las ruinas parecía especialmente preciosa. Pero Olivia no pudo evitar preguntar la duda en su corazón. Quería saber por qué Reali conocía la clave de la magia antigua. Reali solo le recordó con calma que prometió no preguntar. Olivia bajó la cabeza de inmediato, como si hubiera cometido un error, abatida pero obediente. Grimoire pensó que esta chica realmente era demasiado fácil de manejar. La atmósfera de repente se volvió un poco pesada. Coincidentemente pensaron en Rebecca. Reali se sintió triste por el examen y por perder a un compañero de equipo, pero la voz de Grimoire resonó, trayendo consuelo. Él pensó que esta experiencia no fue perfecta, pero las ganancias seguían siendo valiosas, así que retrasar un año no era problema. Podían desafiar de nuevo, llegando finalmente a la Torre de Irantis para desenmascarar a ese fraude. Reali prometió recuperar los logros robados. Grimoire corrigió, diciendo que perseguir la inmortalidad era originalmente su sueño. Solo hizo que su discípula Marta completara esta investigación para él. Si los contratistas pudieran ganar la vida eterna, él no necesitaría cambiar de socios nuevos. Antes de Marta, muchos discípulos habían participado en esta investigación. Ese hechizo de inmortalidad era la cristalización de la sabiduría colectiva, no el mérito de una sola persona. Después de escuchar la idea de venganza de Reali se volvió aún más determinada. Deben buscar justicia para el engañado Grimoire y sus discípulos. Grimoire también la animó. Entrenar otro año estaba completamente bien. Justo en ese momento, una gota de líquido negro goteó de repente sobre la cara de Reali. Miraron hacia arriba con sorpresa para ver a Rebecca colgando boca abajo. Rebecca gritó desesperadamente para que la bajaran rápido. Todos miraron con los ojos abiertos de incredulidad. Reali preguntó por qué seguía viva. Rebecca aclaró con enojo la mentira de Garon. Reali recordó la amenaza de Garon en ese momento. Eso fue en realidad un truco para obligarlos a rendirse, pero Grimoire descubrió por qué no podía sentir la presencia de Rebecca. Todo su cuerpo estaba envuelto en piel de dragón, energía completamente protegida. Reali lanzó un hechizo mágico y las cuerdas se rompieron en respuesta. Rebecca soltó un largo suspiro de alivio después de aterrizar, recuperando finalmente su ánimo. Ella sinceramente elogió el exquisito hechizo de Reali, porque simplemente no podía liberarse de ese vínculo sin importar qué. Reali modestamente lo atribuyó al esfuerzo, pero sintió una pizca de extrañeza por dentro. Ella y Grimoire intercambiaron miradas, sintiendo simultáneamente que algo andaba mal. Rebecca no tenía ninguna herida. Esto era demasiado inusual, como si nunca hubiera luchado realmente contra ese mago poderoso. Reali le preguntó a Rebecca por qué Garon la perdonó. Rebecca se quedó en silencio, sus ojos parpadeaban con incertidumbre. Luego dio una razón superficial, diciendo que él despreció matarla, también diciendo que hacerla renunciar a la prueba fue el método de expiación requerido por Garon. Pero Reali estaba aún más desconcertado. Todos creían unánimemente que Garon nunca la perdonaría por tal razón. Ese profundo resentimiento no podría disiparse fácilmente. A menos que Rebecca pagara con su vida, no podría ser aplacado. Sin embargo, ahora estaba aquí intacta, claramente mintiendo. Tal vez porque las pruebas estaban siendo supervisadas por magos de alto nivel, o tal vez tenía dificultades indecibles. Reali decidió no presionar más mientras su compañero estuviera vivo. Rebecca forzó una sonrisa pensando que el equipo ya se había rendido en la prueba. Ella dijo con tono de autoburla que se presentaría al examen por cuarta vez, aunque su tono no podía ocultar la decepción. Reali y Olivia vieron a través de su disfraz, solo podían sacar ese núcleo brillante. La luz iluminó el rostro aturdido de Rebecca. Inmediatamente después, gritos de éxtasis rompieron el silencio del bosque. Rebecca bailó y vitoreó, saltando emocionada. Reali miró a su ruidoso compañero de equipo, sintiendo calidez en su corazón. Sin embargo, al otro lado, la atmósfera cayó a punto de congelación. El llanto de Dorothy era intermitente, lleno de autoinculpación. Arpel también asumió la responsabilidad del fracaso. Creía que su subestimación condujo a la derrota total. Si hubieran luchado con toda su fuerza desde el principio, el resultado podría ser diferente. Garon escuchó en silencio, sabiendo en su corazón que la verdad no era así. Incluso si los dos unieran fuerzas, podría que no igualen a ese novato. Las huellas de la batalla mostraron que también habían luchado en serio en ese momento, y esa chica incluso se atrevió a enfrentarlo sola al final. El talento y el coraje que mostró superaron con creces su imaginación. Él sonrió con amargura, asumiendo toda la responsabilidad sobre sí mismo. Las expectativas de entrar en la Torre de Magos no se cumplieron, lo que lo hizo sentir profundamente cansado. Arpel lo consoló diciendo que todavía había una oportunidad el próximo año. Dorothy también se unió para estar de acuerdo. Garon miró a sus jóvenes compañeros de equipo, sintiendo calidez en su corazón. Justo entonces, nuevas figuras bloquearon su camino. Otro equipo con un núcleo apareció ante ellos. La líder, Pamela, era una poderosa maga experta en rastreo. El corazón de Garon se tensó pensando en cómo evitar el conflicto. Estaba a punto de hablar, explicando que no tenían intención de luchar, pero Pamela sonrió e hizo algo asombroso. Ella se arrodilló directamente ofreciendo su propio núcleo, anunciando en voz alta su rendición, pidiendo al equipo de Garon que la aceptara. Los compañeros de equipo de Pamela también estaban sorprendidos. Ya habían dejado ir a uno antes. ¿Por qué dar otro ahora? Pamela solo preguntó fríamente quién se atrevía a oponerse a Theobald. Al escuchar este apellido, las voces cuestionadoras se convirtieron instantáneamente en jadeos asustados. Pamela dijo con optimismo que quedaban 10 minutos. Ella creía que podían encontrar el último núcleo. En este momento en la sala de observación, el administrador mostró una sonrisa. Ella registró los resultados finales, anunciando que la segunda prueba había terminado.
Después de superar las dificultades y regresar a la superficie, todos estaban exhaustos. Aunque las heridas de Rebecca habían sanado, la fatiga aún la seguía como una sombra. Lo que más le importaba era el examen de selección final que se acercaba en una semana. Esos serían entrevistas uno a uno con los grandes magos de las 5 torres principales. Grimoire pensó que esta era una excelente oportunidad para mostrar los talentos de Reali. Más importante, finalmente podrían conocer a la detestable Iana Rantis. Rebecca decidió encontrar amigos para quedarse. Reali recordó haber sido engañada para quedarse en una posada cutre por ella. No pudo evitar poner los ojos en blanco. Rebecca se despidió con una sonrisa, acordando volver a encontrarse en una semana. Olivia se alojó en el mismo hotel que Reali, pero planeaba ir primero a la biblioteca. Reali caminó de regreso al Steamwood Grand Hotel sola. Fantaseaba con el agradable momento de tomar baños calientes y disfrutar del helado del servicio de habitaciones. Sin embargo, en el momento en que empujó la puerta, todas las fantasías se desvanecieron. Garon y sus compañeros de equipo también se hospedaban aquí. Antes de que Reali pudiera reaccionar, Dorothy ya había corrido hacia la puerta como un torbellino. Ella miró a Rayleigh por un segundo, con ojos resentidos. Luego inmediatamente cambió a una sonrisa brillante. Ella entusiastamente abrazó a Rayleigh, presentándose a sí misma. Ella afirmó con franqueza que realmente le gustaban las chicas lindas y bonitas como Rayleigh. Rayleigh aprovechó la oportunidad para preguntar por qué pasaron la segunda etapa, aprendiendo que alguien realmente regaló un núcleo a Garon en los últimos 10 minutos. Garon informó con calma que el equipo también avanzó. No esperaban que sucediera algo tan absurdo. En ese momento, Arpel invitó a Rayleigh a compartir el banquete preparado por el chef real. Rayleigh inmediatamente olvidó todo y aceptó rápidamente. En la mesa, Rayleigh comió la deliciosa comida con gran satisfacción. Grimoire la molestó por ser glotona, mientras ella replicó que todavía estaba creciendo. En ese momento, la conversación emocionada de Pamela llamó su atención. Ella estaba quejándose en voz alta sobre el acto absurdo del administrador de colocar núcleos en el fondo de los acantilados. La verdadera culpable, Rayleigh, bajó la cabeza en silencio para comer. Garon elogió a Pamela como la mejor exploradora, pero Pamela atribuyó todo el crédito a su discípulo silencioso junto a ella. Ella llamó a Gilbert un genio que cultivó en secreto. Garon mostró interés queriendo saber más sobre él. Pamela inmediatamente comenzó a elogiar el talento de su discípulo con elocuencia. Gilbert escuchó los elogios, pero no dijo nada. Grimorio pensó que esta persona era realmente inmodesta. En este momento, Pamela dijo que la velocidad de Gilbert al pasar la primera prueba fue inigualable. Dorothy interrumpió mencionando el récord de 4 horas de Rebecca. Pamela desestimó esto, pensando que Rebecca usar clones era hacer trampa. Por lo tanto, Garon fue el primero. Su Gilbert debería estar en segundo lugar, pero Garon habló con calma, diciendo que había un malentendido. No se estaba refiriendo a Rebecca. En cambio, dirigió su mirada a Rayleigh, preguntando cuánto tiempo tardó Rayleigh en pasar la primera prueba. Rayleigh respondió con sinceridad, unas 6 horas y media. Este número hizo que la mesa se quedara en silencio al instante. La cara de Garon mostró una sonrisa orgullosa, como si lo esperara. Pamela estaba atónita, completamente incapaz de creerlo. El silencioso Gilbert de repente dejó sus utensilios. Miró intensamente a Rayleigh, levantando sospechas. Un novato nunca podría aprobar el examen tan fácilmente. Insinuó que podría haber métodos de trampa desconocidos detrás de esto. Grimoire se sintió muy sin palabras, pero a Rayleigh no le importó en absoluto. Los ojos de Dorothy se volvieron fríos. Entonces el poderoso poder mágico emanado cuestionó si podría derrotarse a sí mismo. Gilbert se quedó sin palabras al instante. Sabía bien que la fuerza de Dorothy era inconmensurable. Al ver su silencio, Dorothy abrazó fríamente a Rayleigh y anunció el resultado. Tanto ella como Arpel ya habían perdido contra Rayleigh. Gilbert pensó que esto desafiaba completamente la lógica. Garon dejó sus utensilios en ese momento, interviniendo con calma en esta disputa. Dijo que entendía la confusión de Gilbert, porque todos alguna vez habían subestimado a Rayleigh. La duda era la naturaleza de un mago, pero se deben considerar las circunstancias y la propiedad. Expresar hostilidad en la mesa de celebración fue claramente inapropiado. Gilbert bajó la cabeza de manera incómoda, dándose cuenta de su pérdida de compostura. Pamela rápidamente calmó la situación, disculpándose por la rudeza de su discípulo. Finalmente, Gilbert inclinó la cabeza en señal de disculpa, y Garon expresó su perdón de manera magnánima, pero añadió que si realmente dudaban, bien podrían enfrentarse después para verificar. Al escuchar esto, Rayleigh inmediatamente puso una expresión de desafío. El corazón de Gilbert se estrujó, involuntariamente se sintió tímido. Grimoire pensó que su amenaza era realmente innecesaria, pero Rayleigh pensó que esto era solo para eliminar problemas futuros y obtener algo de paz. En ese momento sonó un golpe. Pamela sonrió dejando entrar al nuevo invitado, pero al ver a Olivia, su sonrisa se convirtió inmediatamente en un grito. Pamela entonces se desmayó, la reunión terminó apresuradamente en caos y Rayleigh también se levantó para irse. De regreso, ella propuso de repente una idea audaz. Quería saber si había una manera de experimentar el segundo despertar antes. Grimoire no se sorprendió. Ya había sentido que ella había llegado a un cuello de botella, y el segundo despertar era un rápido de los magos. Periodo de crecimiento después de la adultez. Sus métodos de ataque actuales eran limitados. El despertar temprano era realmente la mejor manera de avanzar, pero esto se llamaba despertar temprano. El proceso violaría las leyes naturales, era extremadamente difícil y doloroso. Los casos exitosos eran tan raros como plumas de fénix. Él preguntó si ella podía soportarlo. La respuesta de Rayleigh no tuvo vacilación. Ella dijo con decisión que lo hicieran. Grimoire sonrió. Esto le venía perfectamente. Al regresar a la habitación, Rayleigh comenzó un estudio profundo de los principios del despertar. Ella aprendió que los cuerpos de los magos contenían una semilla elemental. Necesitaba riego de poder mágico para despertar. Esto la atrapó en una paradoja. Necesitaba más magia para despertar la semilla, y el despertar de la semilla proporcionaría más magia. Grimoire reveló la clave. Este proceso comenzó con una mentira. Ella tuvo que engañar a su propio corazón mágico, haciéndole creer que el poder mágico ya era abundante. Usando esto para engañar a la semilla elemental, a liberar el poder temprano y retroalimentar. Esto requirió docenas de etapas de preparación ardua, aproximadamente 5 semanas en total. Él enfatizó nuevamente que esta sería la prueba infernal más dolorosa hasta ahora, y la animó con el lema: un dolor mayor trae recompensas más dulces. Realmente solo lo miró de reojo, no se lo creyó en absoluto. Ella cerró el libro, preparándose para comenzar de inmediato. Llamó el primer rastro de poder mágico. Siguiendo la guía, comenzó a construir fuerza ilusoria hacia la semilla interna. Un dolor severo y desconocido la invadió instantáneamente, como si le rasgaran la carne. El grimorio le dijo que debía soportar. Esto fue solo el principio.
Según la experiencia de Grimoire, el despertar mágico vendría acompañado de un dolor tremendo. Los vasos sanguíneos de todo el cuerpo se sentían como llamas ardientes. Se había preparado mucho. Las siguientes 5 semanas serían como el infierno, pero 5 días después ya no necesitaba su aliento. El orbe mágico danzando en su palma anunciaba que el despertar ya estaba completo. Reggie suspiró aliviada, pensando que la descripción anterior del mentor solo era motivación, pero Grimorio la miró como si fuera un monstruo. No había exagerado para nada. Esto fue tormento. Las personas comunes necesitaban 5 semanas para soportarlo. Sus otros discípulos se habían desmayado del dolor, pero Rayleigh encontró el dolor soportable, incluso capaz de controlar el ritmo. Ella mencionó con indiferencia que había experimentado cosas peores en el gremio de ladrones. Grimoire no pudo evitar preguntar, ¿qué exactamente le hicieron allí? Rayleigh cayó en recuerdos dolorosos. En ese momento ella estaba atada a un pilar, viendo a otros disfrutar de comida deliciosa. Solo podía morder un pecho de pollo seco y duro sin bebidas. Ella afirmó firmemente que eso era innumerables veces más doloroso que el despertar mágico. Grimoire solo podía determinar que era una rara, pero tampoco podía ocultar su satisfacción porque su elemento era excelente. El elemento relámpago combinaba el poder destructivo del fuego con la rapidez del viento, muy completo. Tenía curiosidad si su experiencia estaba relacionada con el relámpago, como ser alcanzado por uno. Después de todo, los elementos mágicos a menudo estaban estrechamente relacionados con las experiencias de las personas. Rayleigh negó con la cabeza. Nunca había tenido contacto con el rayo. Grimoire especuló que tal vez esto tenía que ver con sus características de agilidad de ladrón. Rayleigh estaba realmente ansiosa por probar su nuevo poder adquirido. Grimoire también estuvo de acuerdo en la importancia del combate real, proponiendo salir y encontrar oponentes. Sin embargo, al abrir la puerta, ambos quedaron atónitos. Gilbert estaba realmente parado afuera. Gilbert también se sorprendió. Luego gritó su obsesión. Exigió un duelo justo con Rayleigh. Rayleigh y Grimoire estaban encantados. Un oponente realmente se entregó. No mucho después, Gilbert sintió que algo andaba mal. Las cosas rápidamente se salieron de control cuando las noticias atrajeron a innumerables espectadores. Incluso los administradores de exámenes y personas de las principales torres de magos vinieron. Gilbert estaba desconcertado en la multitud. No entendía por qué un simple duelo atraería tal formación. Los pensamientos lo llevaron de vuelta 5 días atrás. Estaba convencido de que definitivamente no tenía miedo. Hace 4 días, él comenzó a buscar a Rayleigh, pero nunca la vio. Hace 3 días supo por Jeron que vivía en la habitación de enfrente. Hace 2 días llamó para retar, pero no obtuvo respuesta. Esto lo alegró mucho, convencido de que ella lo evitaba por cobardía. Hace un día estaba aún más seguro de que el oponente era solo un cobarde, pero ahora, al ver la escena bulliciosa, la confianza comenzó a tambalearse. Especialmente al ver a Rey hablando con Jeron, su corazón se volvió cada vez más incierto. Afortunadamente, la mentora Pamela apareció a tiempo, dándole una palmadita en el hombro para animarlo. Le recordó a Gilbert que el oponente era solo un novato no despertado y que este duelo estaba siendo observado por personas importantes en el mundo de la magia. Era una excelente oportunidad para demostrar su nombre de genio a todos. Gilbert recuperó instantáneamente la confianza, sacando pecho nuevamente. El anfitrión presentó a ambos lados en voz alta, llevando la atmósfera al clímax. De un lado estaba el discípulo genio Gilbert Winifred, del otro lado estaba el recién llegado Rayleigh. Se dio la orden de comenzar el duelo. La última traza de duda en el corazón de Gilbert fue reemplazada por ambición. Era el momento de mostrarle la verdadera brecha entre el genio y la gente común. Todas las miradas estaban fijas, esperando presenciar el resultado de este duelo.